Buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir hoy aquí a esta jornada coloquio sobre ilustración y arqueología, que hemos circunscrito un poco a la Semana de la Ciencia que se celebra en estos días. Una Semana de la Ciencia que este año está un poco relacionada con la imagen de la ciencia y pues desde ahí pretendíamos abrir un coloquio, una reflexión en torno al poder de las imágenes como creadoras de imaginarios colectivos, ¿no? De la fuerza que tienen frente a veces el texto escrito, ¿no? Y otra circunstancia que también nos venía al caso es que se cumplen 10 años de la renovación del diseño expositivo del Museo Arqueológico Nacional y pues queríamos también abrir esa revisión en torno a un esfuerzo que se hizo entonces desde todo el museo, pero en especial, por ejemplo, dentro del Departamento de Prehistoria y también en el de Protohistoria, por incorporar imágenes que recrearan el pasado, imágenes que recrearan el pasado con una base de información arqueológica. De hecho, creo recordar que entre las salas de prehistoria y protohistoria hay más de 60 escenas, ¿no? O sea, que se hizo un esfuerzo fuerte. Y además con la intención de cuidar mucho el detalle, en la idea de que como institución cultural y oficial entendemos que el público iba a comprender lo que en esas imágenes apareciera representado como una verdad científica, ¿no? O sea, una verdad entre comillas, una verdad científica, y que era nuestra responsabilidad pues, ofrecer todo el rigor que creíamos posible a la hora de representar ese pasado, porque es la imagen que se iba a llevar el público de ese pasado. La intención hoy es hacerlo o dividir este coloquio en dos partes. Primero les voy a presentar a los invitados que hemos traído hoy, que tienen un perfil arqueológico y junto a ese perfil arqueológico añaden una faceta profesional relacionada con la divulgación arqueológica y con la ilustración. Después ellos nos van a presentar brevemente un poco cómo trabajan, cómo fabrican ellos esas recreaciones del pasado, ¿no? Y a continuación, pues de lo que se trata es de abrir un coloquio, una reflexión en torno a esos límites entre lo artístico, lo efectista, el rigor científico, a la hora de recrear el pasado, en el que les pedimos pues, que participen abiertamente, ¿no? que les hagan las preguntas que deseen hacerles y que entre todos pues, podamos abrir esa reflexión en torno a la ilustración arqueológica y a la manera en la que recreamos el pasado, ¿no? Porque en el fondo somos todos un poco responsables, ¿no? Una vez que se crea una imagen colectiva sobre cómo es ese pasado, a partir de ahí es muy difícil hacer cambios, ¿no? O sea que desde el primer momento tenemos esa responsabilidad de que lo que ofrezcamos pues tenga una base, un recorrido científico sobre el que sostenerse. Bueno, voy a empezar por presentarles a mi mano derecha aquí sentada a Marta Justos. Ella es graduada en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo su máster de Arqueología del Cuaternario Evolución Humana, ¿no? En la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad Catalana. Y bueno, pues tiene un perfil de investigadora también muy relacionada con el Paleolítico. Ha excavado sobre todo en yacimientos paleolíticos, en Atapuerca, por ejemplo. Y en un momento dado también ha trabajado en el mundo de los museos, ¿no? En el Museo de Evolución Humana de Burgos, y en un momento dado pues decide dar un salto profesional hacia el mundo de la divulgación científica y el mundo en el campo de las editoriales, ¿verdad? Y bueno, en colaboración con Diego, que a continuación presentaré, pues hace poquito, no llega al año todavía, publican este libro que tienen aquí, Femina Sapiens, de la editorial Mosquito, ¿verdad? Barcelona, una editorial catalana, y que pues en menos de un año ha alcanzado o se ha traducido a 16 lenguas, ¿no? 16 o 17 lenguas. Y que desde una perspectiva novedosa, tanto en el trabajo de la ilustración, como tendrán la oportunidad de ver,
como del contenido, pues viene a rellenar un vacío, un poco una presentación de la evolución humana con un toque muy inclusivo. Y también un aspecto a destacar es que este tipo de formatos pues, permiten que este conocimiento sobre la evolución humana penetre en ámbitos a veces más difíciles de llegar, pero muy permeables porque afecta a público muy variado, como son las aulas de enseñanza o asociaciones culturales, ¿no? y demás, no solo museos o ámbitos científicos, ¿no? Diego, que es el coautor, el autor de las ilustraciones de este libro, ¿no? Diego Rodríguez Robredo, también tiene el grado en arqueología por la Universidad Complutense y en su caso su máster lo hizo en ilustración científica por la Universidad del País Vasco. También tiene un perfil como arqueólogo muy centrado en el mundo de la prehistoria, en concreto del Paleolítico, y bueno, pues ha excavado en multitud de yacimientos, en algunos hasta he coincidido con él, como en Torralba y Ambrona, ¿no? Y bueno, pues también da este salto al mundo de la ilustración científica y de divulgación, ¿no? Incluso diseñando ilustraciones para publicaciones científicas en revistas de primera línea, ¿no? Y colaborando también con museos, ¿no? En el diseño pues, de imágenes para museos, ¿no? El regional de Alcalá de Henares, por ejemplo, el de Valencia y otros cuantos, ¿no? Y bueno, pues es el autor de las ilustraciones de este libro. Y bueno, pues ellos nos van a comentar un poco cómo ha sido su trabajo, cómo trabajan ellos desde esta perspectiva doble de la divulgación y de la investigación arqueológica. Y luego también aquí sentado conmigo tengo a Daniel Méndez García, que es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco Vitoria, ¿no? Donde es el director del aula arqueológica del grado de Humanidades. Y bueno, pues dirige una productora de audiovisuales, Revives, ¿no? Podemos definirlo como un creador de contenidos audiovisuales y un diseñador gráfico, y tiene una labor dirigida a la divulgación de la arqueología, ¿no? En este caso, con un perfil más centrado en un periodo posterior, lindando los límites de la prehistoria con la protohistoria, el mundo prerromano, el mundo celtíbero. Y nos va a permitir tener una visión muy amplia frente al trabajo editorial y la ilustración en formato más tradicional y en papel, a la creación de contenidos audiovisuales. Él ha trabajado también mucho con museos, ¿no? Aquí colabora incluso con algunas de las creaciones de las exposiciones temporales que se han presentado en el Museo Arqueológico Nacional, incluso la que está ahora funcionando, ¿no? De Caos y Naturaleza, en el mundo griego. Colaboró con nosotros en Prehistoria en una exposición que hicimos en el año 2021 sobre arte prehistórico de la roca del museo. Es decir, que tiene un amplio bagaje y bueno, sus proyectos se centran también en la reconstrucción en torno a yacimientos como Numancia, ¿no? A partir de materiales arqueológicos, ¿no? Y bueno, pues de esta manera creo que podemos tener una primera aproximación, una visión muy amplia sobre la que luego después abriré este coloquio que les proponía al principio. Así que si os parece bien podemos empezar un poco porque presentéis, Marta y Diego, cómo trabajáis. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Nos hace mucha ilusión presentar el libro en el Museo Arqueológico Nacional, que como hemos estudiado aquí en Madrid hace ya unos años, nos hace especial ilusión. Y bueno, esta idea surgió un poco, en este caso por mi parte contacté con la editorial, hablamos de hacer un libro sobre evolución humana y justo habían salido bastantes noticias sobre pues, que la figura de las mujeres en la prehistoria, que estaban desmintiendo ahora muchas de las concepciones que teníamos del pasado. Y entonces, bueno, vimos que era posible hacer un libro que explicase toda la evolución de nuestra especie hasta nosotros en base a los fósiles femeninos, que hay bastantes. Yo conocí a Diego por sus trabajos, no personalmente, pero había visto cómo trabajaba y propuse a la editorial trabajar con él porque para mí ha sido un gozo el trabajar con alguien que ya sabe cosas de arqueología y que no, si fuese otro ilustrador, pues tendría que ser un trabajo quizás más tedioso de explicar cómo son algunos de los aspectos del pasado, ¿no? Sí, bueno, lo mismo, muchísimas gracias a todos y a todas por venir.
Y bueno, complementando un poco lo que ha dicho Marta, no sé si eso ahora mejor, ¿no? Vale. Nada, a mí me llegó el proyecto pues por parte de la editorial. Marta había contactado con ellos previamente. Yo ya estaba trabajando, sí que es verdad que más en un estilo, como han dicho antes, centrado en una divulgación más seria, bueno, seria entre comillas, más tradicional, y la oportunidad de abrirme un poco camino en el sector editorial enfocado a público infantil y juvenil, que es para mí una de las cosas más atractivas del trabajo como ilustrador y divulgador. Pues vamos, se me hicieron los ojos, me brillaron, se me hicieron chiribitos y dije tengo que trabajar aquí y aportar mi granito de arena como sea. Y la oportunidad de crear un proyecto reivindicativo, novedoso, darle un poco la vuelta a la tortilla de lo que se ha hecho hasta ahora en divulgación para público infantil, pues ha sido genial. Vamos, estamos muy contentos con el resultado, ha tenido muy buena acogida también. Y lo que hemos preparado para vosotros y vosotras aquí hoy es un poco una introducción al proceso creativo que hemos seguido, las decisiones estilísticas y científicas que hemos tomado para representar los conceptos que queríamos divulgar, y luego aparte he traído algunos ejemplos más de otros proyectos que también por mi parte como ilustrador me han dado la oportunidad de cambiar un poco el discurso arqueológico tradicional utilizando la imagen en otros contextos a los que quizá estemos más habituados en museos como este. Y nada, pues... Bueno, el libro se presenta, no sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, pero o sea, se presenta como un viaje al pasado, y empezamos conociendo, bueno, como bien decía Juanan, yo vengo del Museo de la Evolución Humana y allí pues explicaba muchas veces la evolución. Entonces se nos hacía necesario asentar unas bases de conocimiento para tener pues esa base general para empezar a conocer cómo es la evolución de nuestra especie. Y entonces por eso aquí primero hablamos del árbol filogenético. Aquí Diego pues ha representado un montón de primates porque queríamos tener claro que nosotros somos un primate más y hay que representarle dentro de la gran familia de primates. Y este árbol evolutivo, que es tan complejo muchas veces de explicar, sobre todo para los niños, porque este concepto es bastante difícil para ellos, ¿no? Entender qué es la evolución, cómo funciona la evolución, porque siempre se quedan con el dibujo este de pues que es un chimpancé que se va poniendo de pie, ¿no? Que vemos en muchas camisetas, y acaba convirtiéndose en un humano. Que esto siempre además aparecen los hombres como figura representada, que también habría que hablar de esto, pero bueno, aquí, como digo, queríamos representar, es la primera ilustración que hicimos y también la más texto tenía, esta y la siguiente. Entonces, el problema por mi parte en cuanto a la creación de textos era limitar la cantidad de palabras. Y es la mayor dificultad que he tenido a la hora de crear el libro, porque también viniendo del ámbito científico queremos contar muchas cosas porque todos nos parece muy importante, pero hay que ser bastante selectivos luego con pues, lo que queremos contar y ajustar el texto también a la edad que nos queremos dirigir. Aunque este libro, como veis, está enfocado a los niños por las ilustraciones, pero realmente es para todo el mundo. Hay mucha gente adulta que lo compra, que no es para sus hijos ni para sus sobrinos ni nada de eso, o sea que se puede disfrutar cualquier persona que quiera tener un resumen actualizado de nuestra evolución como especie. Y eso, aquí Diego pues ilustró todo este tipo de primates. Sí, como anécdotas os podría explicar, por ejemplo, uno de los objetivos que tenía como ilustrador con este libro era convertirlo en un juego. Al final, como ha dicho Marta, son conceptos muy difíciles de entender y de explicar y adaptados también un poco a público general. Entonces, el convertirlo un poco en algo más interactivo, que tuviese varias lecturas, me parecía un enfoque interesante. El hecho de este barroquismo quizá de elementos que se repite a lo largo de todo el libro, hay gente que le sorprende, ¿no? Dice, jolín, está todo lleno de cosas, claro, pero lo que yo quería con esto era un poco que impresionase la imagen, que no hubiese escapatoria al lector de levantar la vista del libro, y de esta forma crear varias capas de lectura. Una más superficial, en la que te quedases con las cosas principales, que en este caso sería toda la diversidad de primates que existe en nuestro grupo evolutivo, y luego ya pues mensajes secundarios que una segunda lectura o una lectura más detenida podrían ir apuntando, como es el caso de detenerte a mirar un poco el árbol, ir buscando el camino que lleva a nuestra pequeña ramita arriba a la derecha, las anécdotas de otros animales bípedos, son diferentes capas, ¿no? Esto se repite en todo el libro, pero bueno, este ejemplo yo creo que es bastante claro de estos conceptos que buscaba reflejar. Y luego una cosa que
que pregunté a la editorial desde el principio y que un poco me olía la respuesta que iba a ser positiva, viendo un poco lo que publicaban, era que me diesen libertad absoluta para jugar con el color. Este lenguaje me daba también la oportunidad de romper los estereotipos y las cosas más tradicionales de representar la prehistoria y decir, bueno, pues si quiero pintar un chimpancé azul, pues ¿por qué no lo voy a poder hacer azul, ¿no? Si quiero jugar con las texturas y los colores para crear algo atractivo, más, digamos, en sintonía con lo que se hace ahora en los libros infantiles, para que llame la atención del público y se convierta en algo pues que sea accesible, que sea atractivo y que además comunique información, ¿no? Pues el tener este margen, el tener esta posibilidad de jugar y esta libertad, que en eso tenemos que agradecérselo a la editorial, ha sido muy divertido. Y está, bueno, el libro, ya me han dicho, digo, los colores, qué curioso, ¿no? Que sean tan fuertes, tan llamativos. Bueno, pues tiene un poco ese objetivo, el que sea muy vistoso, intentar que la información se canalice a través de lo atractivo y de que te fijes la mirada en esto. Sí, con respecto a la información, en mi caso yo lo que también dividí el texto es un poco por párrafos más importantes y luego cosas más anecdóticas. Y esto también lo refleja Diego a la hora de marcar los textos pues en bocadillos o en otro tipo de elementos que no sean, digamos, los principales del texto. La siguiente información básica o base para empezar a conocer nuestras especies es la anatomía, en qué se fijan los investigadores, los equipos científicos a la hora de estudiar fósiles. Y aquí hay que ver las diferencias entre chimpancés y humanos, que son pues nuestro pariente más cercano, digamos, cuando nos distanciamos de ellos a nivel evolutivo. Y entonces lo mismo, esta página también, esta y la anterior, como digo, son las que más información tienen porque hay que contar mucho para tener ese conocimiento básico para empezar a conocer. Y aquí pues Diego también ha jugado bastante con los colores. Al principio, de hecho, esta es la página que más cambió a nivel de diseño. Bueno, más bien de color, porque el diseño se mantuvo. Y aquí también queríamos jugar, yo la titulé Lecciones de anatomía, también un poco haciendo honor al famoso cuadro. Y entonces queríamos jugar un poco con esta idea de un gabinete de curiosidades, un gabinete antiguo, ¿no? Y bueno, creo que con esto pues, se asientan esas bases, permitimos conocer un montón de cosas anatómicas para luego comenzar con el recorrido evolutivo. De aquí quería destacar también que algo que teníamos claro desde el principio era, bueno, ¿qué podemos aportar nosotros? Algo que se ha hecho muchísimas veces, que es hablar de divulgar evolución humana a público general, pero bueno, ¿cómo podemos darle una vuelta y hacer que esto sea algo nuevo, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar temas que nos hemos dado cuenta que parecen obvios y que son claves, pero que en realidad cuando te pones a analizar lo que hay publicado hasta ahora, no en papers ni en exposiciones, sino lo que accede el público general, no existe, ni es hablar de algo tan clave en la evolución humana como es la cadera humana. O sea, parece algo evidente, ¿no? Bueno, pues el tener la pelvis como la tenemos nosotros es lo que en parte nos permite mantener la postura erguida. Y luego, pues todas las complicaciones que conlleva en el embarazo y en el parto. Pero son cosas que parecen pues, evidentes y que cuando estudias evolución se tienen a veces en cuenta y que además apelan a pues al título Femina Sapiens de reivindicar esto más relacionado con lo femenino, pero que no encuentras en ningún sitio. Entonces era pues el utilizar estos conceptos y darles la importancia un poco que se merecen. Vale, pues yo esta es de una de las dobles que más disfruté. Tranquilos que no vamos a ir página por página, pero hemos seleccionado unas cuantas. Cuando Juana me pidió una imagen para la publicidad del coloquio, pues pensé en esta directamente porque, bueno, no sé si conocéis la historia de la Etoli, si no la cuento rápidamente, es un yacimiento en Tanzania, ¿verdad? Sí, bueno, un volcán que entró en erupción, pero bueno, en la previa pues echó cenizas en el suelo, en la que todos los animales que habitaban en el ecosistema, gran parte de ellos dejaron sus huellas, que se quedaron petrificadas y tal. Entonces se pudo ver que estas huellas que dejaron unos australopithecus eran similares a las nuestras, lo que quiere decir que son bípedos, etcétera, etcétera. Bueno, pues si tú lees los papers publicados, no se sabe exactamente cuántos individuos eran, pero se sabe que eran mínimo 3 y de 3 para adelante. Siempre se dice que pueden ser 4 o más. Sin embargo, cuando ves las representaciones que se hacen de este yacimiento en museos como el de Washington, el de Nueva York, o sea, museos muy grandes, curiosamente siempre aparece una pareja
heterosexual de macho-hembra, hembra muchas veces embarazada, porque además se sabe que uno de ellos era más bajito y llevaba peso, y el macho suele ir con el brazo encima puesto de la hembra, que mide la mitad de tamaño. Bueno, pues es curioso que con los pocos datos que tenemos de este yacimiento, la interpretación que se haga sea pues la típica, bueno, pues os podéis imaginar por dónde voy, ¿no? Que pues representar y reproducir los sistemas machistas, patriarcales, heteronormativos que tenemos en el siglo XX-XXI en unos homininos que vivieron hace 3,7 millones de años. Ahora he visto que se están haciendo nuevas representaciones, pero algo que estamos extrapolando a, como os digo, unos animales de hace 3,7 millones de años, pues nos dice más de nosotros que de este yacimiento en sí. Entonces, bueno, pues el tener la oportunidad de representarlo, darle una vuelta y crear un nuevo lenguaje, que además es una broma, porque, bueno, Lucy, sabéis que el nombre viene por la canción de los Beatles, tal, bueno, pues quise hacer una referencia a la portada del Abbey Road y poner a los 4 Beatles caminando por la sabana y hacer, bueno, ¿por qué no puede ir la primera una hembra y el segundo un macho? Y que, bueno, pues es una parte de los que están allí, ¿no? Y que uno esté jugando mientras se come un boniato y que la que haga contacto contigo visual sea pues la tercera hembra, que es la más bajita, que sea como la más joven. Bueno, pues crear esos juegos visuales. El representar además, como ha dicho antes Marta, a estos homininos como una pieza más dentro del ecosistema, dentro de que nos estamos centrando en la evolución de nuestra especie, bueno, pues dar un mensaje ecologista en el que somos un eslabón más dentro de la cadena, una pieza dentro de un puzzle. Nos estamos centrando en nuestra evolución, pero no somos el culmen de la evolución, somos uno más. Pues vamos a representarlos dentro de ese ecosistema que parece un poco, pues bueno, el Rey León, porque al final tienes que condensar todos los animales en una escena. Pero el intentar crear ese lenguaje, ¿no? Esos juegos de, vale, pues fíjate que hay estos loritos por aquí que también vivían en aquella época y le voy a dar protagonismo también al jabalí porque formaba parte del paisaje y sus huellas también están. O, bueno, pues crear estos... pues estas capas un poco como si fuese una especie de teatro en el que todos tengan su papel y dentro de que nos estemos centrando en unos en concreto, todos tengan su mínimo de protagonismo, ¿no? Sí, bueno, y también, por ejemplo, en mi caso, como digo, como me limitaba un poco a la extensión del texto, pues muchas veces pensaba, bueno, pues hay cosas que no me hace falta explicar porque Diego las va a dibujar y se entiende también a nivel visual. Sobre todo al final somos muy visuales, los niños todavía más. Entonces, en el caso de las huellas que comparamos de un chimpancé con las nuestras, con las de Lucy, o estos homininos que caminaron por la Etoli hace casi 4 millones de años, pues no tengo por qué explicar exactamente a nivel anatómico se vieron esto, y sin embargo, pues como digo, la ilustración es potente y con esto ya queda reflejado. Y lo que decía Diego de ilustrarles a estos homininos dentro de un paisaje, porque forman parte de ese paisaje, sino que no somos una especie destacada, la especie que está por encima del resto, sino que al fin y al cabo estamos dentro de un ecosistema y también muy bien el tema de los paisajes para que vean cómo ha ido evolucionando. No se ha visto porque no está puesto, pero hay una especie anterior que vivía en un ambiente más de selva, digamos, boscosa o de ecosistema más frondoso y también eso es un elemento en el que nos permite conocer esas imágenes mucho más realistas, porque ante todo el libro, como los dos tenemos formación científica, siempre hemos sido muy científicos, pero nos hemos también tomado ciertas libertades, como comentaba Diego, en cuanto pues, al color. Luego, cuando vamos avanzando y conocemos especies más recientes, pues el color del pelo es azul. También es un rasgo, yo creo, a nivel estético de Diego, ¿no? De su marca personal como ilustrador. Entonces, también es lo bueno de este tipo de libros, que nos permite jugar un poco con estas licencias sin dejar de perder el nivel científico. Y sobre todo en los textos, que yo también los he intentado hacer lo más amenos posibles, sin perder esa calidad científica para que pues, pueda ser para todo tipo de público, ¿no? Bueno, en este caso ahora viajamos hace 400.000 años en Atapuerca. Uno de los yacimientos es la Sima de los Huesos, que igual es de los más famosos. Juan Luis Arzuaga, que todos conoceréis, excava allí. Y aquí, bueno, esto vamos a hablar un poquito del proceso de creación, pero también aquí queríamos hacer honor, como siempre tenemos algunos referentes. Mauricio Antón dibujó en su momento la gran familia de Atapuerca, ¿no? Que se llamó así, porque en este yacimiento se han descubierto pues, como unas 30 personas de diferentes edades, sobre todo gente joven, que parece ser que fueron pues, lanzadas o arrojadas a una sima de más de 30 metros de altura.
Entonces, aquí queríamos hacer esa representación de la gran familia. Este es el boceto con... Vale, veis que hay muchos, ¿no? Luego has puesto la siguiente, ¿no? Bueno, aquí pues queríamos hacer ese honor, ¿no? a Mauricio Antón con esa ilustración y queríamos recrear esa gran familia. Vimos que luego la ilustración era muy potente porque también este yacimiento tiene muchísimo que contar, entonces tuvimos que hacer ciertos ajustes. No sé si... Vale. Ahí se quedó la ilustración definitiva, perdimos, digamos, un poquito a algunos personajes, pero creemos que también es muy potente, porque aquí no solo hablamos, bueno, pues de este yacimiento, también tiene el ADN más antiguo encontrado. Y luego todo esto, siempre, como veis, hay muchas mujeres, porque todo el recorrido se centra en fósiles femeninos, cuando los hay, cuando no, pues por ejemplo, el chico de Nariokotome del lago Turkana también sale. Y también queríamos hacer mucha visibilidad a las personas ancianas, que también estas están completamente olvidadas en el discurso arqueológico, y a los niños. Se sabe muy poco de los niños y niñas de la prehistoria. Entonces también los queríamos tener muy presentes porque entendemos que pues estas imágenes que cuando mismamente buscamos en internet imágenes de la prehistoria siempre salen los hombres cazando, los hombres haciendo todas las actividades que parecen importantes, la caza, el fuego, la pintura, las herramientas, ¿no? Pero no era así. Cada vez tenemos más evidencias de que eran sociedades igualitarias, que tenemos otros estudios que luego restos que pensamos que porque es un esqueleto encontrado con armas o herramientas es el hombre guerrero, el hombre cazador, y luego hacemos los análisis y resulta que es una mujer. El problema de todo esto es que parece que siempre tenemos que justificar que es una mujer. Por lo demás siempre damos por sentado que es un hombre, ¿no? Entonces, por eso Diego también quiso representar pues esta diversidad de individuos. Y en este caso también tenemos evidencias de que cuidábamos de los enfermos. Entonces, al principio, este señor tenía el brazo completo y decidimos amputarle el brazo. Y arriba, en una Polaroid, está Benjamina, que es una historia muy bonita bonita dentro de lo que cabe, pero es un cráneo que se encontró en Atapuerca, el cráneo 14, si no recuerdo mal, que vieron que tenía todas las suturas del cráneo ya cerradas. O sea, es decir, el cráneo se había fusionado antes de tiempo. Con 10 años ya esta niña, pues según iba creciendo, el cerebro no podía crecer porque ese cráneo no se movía. Entonces tendría algún tipo de discapacidad. Si sobrevivió hasta los 10 años en un ambiente en el que convivían con leones, tigres de dientes de sable, todo tipo de animales salvajes, pues es porque también los humanos la tuvieron que cuidar. Y es un poco lo que también hemos querido reflejar. Como digo, en este caso sí que no nos cabía todo, porque también queríamos hablar de la caza comunal, etcétera, pero la hemos representado ahí haciéndole también un homenaje, en este caso a Benjamina, porque si hablamos de la cima de los huesos, quizás el que más nos suene es Miguelón, que creo que es el más famoso de este yacimiento. Sí, luego queríamos poner como ejemplo también del proceso creativo esta doble página, porque nos daba un poco la oportunidad de crear escenas que nos ayudaban a contar historias que no se suelen ver en este tipo de libros, ¿no? Pues el hecho de poner simplemente a una mujer, esto es sí, ¿no? A una mujer dando el pecho, o bueno, en este discurso lo que queríamos crear también es, bueno, pues que un individuo del grupo podía hacerse cargo de todos los niños que hubiese en ese momento, ¿no? O de cuidar a los ancianos, y por qué no va a haber en el yacimiento también un individuo masculino que se dedica a recolectar en el roble de al lado con uno de los niños que se quedan allí. Sin embargo, arriba lo que hablamos es de TD10, no sé si conocéis un poco el yacimiento de Grandolina, pero bueno, se sabe que hubo eventos de caza comunal de grandes bisontes, eran eventos catastróficos en los que empujaban a las manadas de bisontes hacia una especie de barranco, que era la entrada de la cueva. Gran parte de ellos moría por la caída, entonces los procesaban allí. Bueno, pues también tenemos la oportunidad de estar en contacto con investigadores que siguen trabajando activamente en estos proyectos y de estar pues al día de los nuevos descubrimientos. Y bueno, pues se sabe que en esas cazas, en esas estrategias de caza que estamos hablando de hace 300.000 y pico años, debía participar, si no todo el grupo, gran parte de él. Eso involucra a todos, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, incluso ancianos que aunque estuviesen ahuyentando a las manadas con una rama o con un trozo de piel. Entonces, ¿por qué no representar una escena de caza en la que la actividad principal la haga una mujer? Lo normal que veríamos, lo más común, sería representar al individuo masculino en primer plano y así eso a una mujer en el segundo. ¿Por qué no le vamos a dar el protagonismo? ¿Por qué damos por hecho que el que llevaría esa lanza inspirada en el yacimiento alemán de Schöningen tiene que ser un varón? Bueno, pues vamos a darle la vuelta.
pero sin embargo le queríamos dar el peso principal a la zona de abajo y reivindicar un poco las actividades de cuidado, porque siempre aparecen pues eso, en niveles secundarios en las ilustraciones y al final son las que logran mantener al grupo con vida, ¿no? Pues el cuidado de los más jóvenes, el cuidado de los ancianos, la recolección, la caza de pequeños animales, que siempre aparecen, pues como os digo, sí aparecen, porque muchas veces ni siquiera están reflejadas en los márgenes. Y aquí la actividad, digamos, pues se queda en un segundo plano, pese a que, pues bueno, tiene ese peso que es muy llamativo. Pero bueno, era una oportunidad de darle un poco la vuelta, igual que representando un poco pues a esta familia en la que la mayor parte de ellas pues son individuos femeninos. Bueno, y aquí era, bueno, yo con este dibujo me lo pasé muy bien, he de admitir. Era crear un poco la expansión del Sapiens por el mundo, pero bueno, esto nos servía, por un lado, para representar lo distinto que era el mundo para nuestros antepasados, pero para otro también crear familiaridad. Y bueno, esto lo hemos traído un poco para hilar con lo que ha dicho antes Marta, de cómo podemos transmitir mediante imágenes algo que es difícil transmitir mediante textos, ¿verdad? Bueno, pues el representar la expansión de los polos de una forma simplificada, intentar meter especies que hoy ya no existen, sobre todo en América, que fue un trabajo muy divertido de investigación con los camellos gigantes, los perezosos. Bueno, pues explicar un poco la expansión mediante pues figuritas, combinada con los textos, pero que, bueno, la ilustración fuese la herramienta principal para comprenderlo. No, sí. Vale. Vale, llegamos ya a nuestra especie. Ah, no, esta es la del arte, perdón. Bueno, pero ya hemos llegado a Femina Sapiens, entonces cuando ya hemos conocido todas las especies, pues nos quedaban algunas paginitas más por rescatar y queríamos hablar de otros aspectos como era la muerte en la prehistoria y en este caso cómo era el arte. Aquí lo mismo, tenemos estudios recientes que avalan que muchas de las pinturas que aparecen de las huellas de manos en las cuevas las realizaban mujeres y niños. Entonces, en este caso, Diego... Ah, no, es la siguiente, ¿no? Sí. Ahí hemos representado lo mismo. Diego ha representado a una mujer soplando esta pintura para crear estas huellas de manos. Y lo mismo, no sabemos si las mujeres eran artistas, si había un artista en el grupo, era una mujer o un hombre con un cierto rango social, pero lo que sí sabemos es que estaban presentes. Así que tenemos que, o lo que hemos querido mostrar con este libro es esa igualdad en el reparto de tareas, en otras así que hay evidencias de división sexual del trabajo, pero sobre todo dar a entender que no es que unas actividades fuesen mejores o peores, ¿vale? Como decía, el tema de los cuidados está como mal visto, pero es la base que sustenta la sociedad. Entonces aquí también hemos querido jugar un montón con... Claro, es una página compleja para hablar todo el tema del arte. Hemos hablado de las famosas Venus paleolíticas o mal llamadas Venus paleolíticas, el arte y también cómo se decoraban ellos mismos el cuerpo. O sea que aquí es concentrar mucho lo básico en cuanto al arte paleolítico y jugar también con estos colores pues del óxido, del ocre, ¿no? De las pinturas que utilizarían. Sí, como decía Marta, al final tenéis que tener en mente que teníamos que condensar toda la evolución humana y todo lo que queríamos contar de evolución humana en cuanto eran 19 dobles. 20 dobles, sí, que al final se quedan en menos. Pues lo que nos toca es condensar, hacer pues estos rompecabezas de composiciones para intentar que todo quede un poco estructurado y condensar, pues ¿cuántos años de historia tiene el arte paleolítico? Pues desde hace unos 36.000 hasta 10.000 que nos quedamos nosotros en el estudio del arte paleolítico, pero todo condensado en 2 páginas, que esto tenéis que tener en mente que va aquí partido por la mitad. Pero bueno, con esta página lo que buscábamos también era, por un lado, reivindicar, como ha dicho Marta, los estudios que se han hecho de morfometría de las manos. Bueno, ahora han sido debatidos, pero se sigue teniendo en cuenta que la mayor parte de ellos seguramente fuesen femeninos o buena parte de ellos. También algo que busqué con el diseño, que tenía claro desde el boceto, era dar representación también a yacimientos que quizá sean menos famosos o menos populares, pero ostras, los tenemos a tiro de piedra y son una pasada, como es Tito Bustillo, que está en Ribadesella, en Asturias. Lo más habitual hubiese sido, yo que sé, poner Altamira, que no menosprecio porque es una pasada. Pero bueno, el dar
voz también o representar a cosas que quizás sean menos comunes de ver en los medios. Y aquí una cosa que quería incluir sí o sí y que algunos me han comentado es que este niño de aquí está jugando con el hombre león. Esa figura que no sé si habéis visto, que últimamente además se ha hecho muy mainstream por un TikTok, que bueno, hacían como muchas, desarrollaban hipótesis de, bueno, tiene que ser un chamán, una chamana, vestido de león, una diosa, un dios todopoderoso representado, o sea, bueno, unos cacaos mentales tremendos. ¿Y por qué no va a ser un juguete? ¿Y por qué no puede utilizarlo un niño tranquilamente para entretenerse en una noche de invierno? Bueno, pues vamos a darle visibilidad a esa parte de la sociedad que no lo tiene, no tiene su lugar en el discurso divulgativo, y a reivindicar objetos que se interpretan siempre como rituales, como un juguete. Es igual de válido que yo diga que el hombre león es un juguete que decir que es un tótem de un chamán. Al final no va a venir nadie de hace 25.000 años a decirnos yo lo utilizaba para esto, ¿no? Pues vamos a utilizarlo para crear un discurso novedoso. Y yo creo que esta es la última página que hemos incluido de Femina Sapiens, que el objetivo, como bien ha dicho Marta, era darle la vuelta al discurso, crear algo que fuese divulgativo y a la vez divertido, y aparte de nosotros pasárnoslo bien, hacérselo pasar bien al lector, aprendiendo y con un mensaje feminista y transgresor. No sé si quieres. No, yo que ha sido un proyecto chulísimo, que trabajar con Diego también ha sido una gozada. Como digo, él tenía muchas ideas en cuanto a cambiar un poco esta visión. También él había estudiado cómo se había explicado la evolución humana en muchos libros infantiles. Entonces, de hecho, tenemos muy buen feedback no solo de otros países, sino de gente que compra el libro y que agradece que se dé este cambio de discurso, porque como os decía antes, si pensamos en la prehistoria, esta mañana hemos estado con niños y siempre les preguntamos ¿quién cazaba? Y todos dicen los hombres. ¿Quién salía a investigar, ¿no? O a expandirse? Los hombres. Siempre tienen ese discurso integradísimo, porque es lo que han visto en muchas imágenes. En algunos museos también hay que analizar la imagen de las mujeres, siempre aparecen pues recolectando, agachadas, como en un segundo plano, y en este libro, con datos científicos como decimos, pues hemos querido dar un mensaje mucho más actualizado, y que bueno, si podéis ojear el libro, espero que os guste mucho, porque lo hemos hecho con mucho cariño. Sí. Nada, que luego aparte, como os he dicho, quería incluir también, siempre me equivoco de botón, aquí, algunos ejemplos de otras ilustraciones que he podido trabajar últimamente para otros medios distintos y otros públicos distintos. Este fue un proyecto muy chulo que preparamos el año pasado para Melka Kunture, un yacimiento de Etiopía, en el que se iba a publicar nuevas dataciones y más cuestiones, pero la imagen principal iba a ser la reconstrucción, representación. Yo la verdad es que prefiero utilizar la palabra representación, porque reconstruir indica que estás arreglando algo o que estás, ¿cómo decirlo? Sí, arreglando, pero para mí, y esto lo dejo clarísimo, todas las imágenes tienen ideología. No existe una representación objetiva de nada en arqueología o en ninguna ciencia, ya sea fotografía, ya sea ilustración. Siempre hay un mensaje detrás, la mano del autor se puede investigar, o sea, está ahí, y al final con lo que tú hagas o como tú lo representes estás transmitiendo una idea. Bueno, pues aquí el objetivo era poner cara a un pequeño resto, un fragmento de mandíbula de un individuo infantil que rondaba los 3 años de edad, y lo saben por la erupción de los dientes. Algunos estaban fuera, algunos todavía no habían salido, entonces estaba más o menos rondando esos 3 años de edad. Una cosa que me gustó mucho, que ya se propuso desde el principio, es que los restos infantiles, como bien sabe Marta, que es antropóloga, no se pueden sexar, es muy difícil sexar. Si ya es muy difícil sexar un individuo adulto, un infantil es muy difícil. Estoy seguro de que si esto se hubiese publicado hace 10 años, 15, se hubiese dado por hecho que era un varón, que era un niño, como pasó con el niño de la Grandolina, el chico de la Grandolina, pero cuando me contactaron para ilustrarlo me dijeron no, es una niña y queremos representarlo como una niña. Y nada, pues la oportunidad que me daba esta ilustración era un poco
de crear un nuevo lenguaje en el que los cuidados estuviesen presentes en el acompañamiento de este individuo femenino, bueno, que en realidad puede ser algo más neutro a simple vista, pero yo lo dibujé como si fuese pues una madre o una tía o bueno, yo cuando hablo de estos casos prefiero llamarlo como una hembra del grupo que está cuidando de uno de los individuos jóvenes del grupo, que le está vigilando en un entorno que tiene un papel secundario en el que aparecen los animales representados en el yacimiento, ¿no? Con además los cantos del sistema lacustre fluvial que forman el yacimiento y tal. Pero la figura principal es ella, que está además en una actitud intencionada de inocencia, de, bueno, pues cómo representarías, si tú te presentas ante un niño de 3 años que no te ha visto nunca, tendría esta cara de curiosidad, de intentar pues transmitir hacerlos humanos, ¿no? Muchas veces cuando vemos representaciones de paleoespecies parecen maniquís del Zara, no tienen expresividad, no tienen esa humanidad, ¿no? Que estamos, bueno, que tenemos nosotros mismos, entonces sabiendo que son una especie tan cercana a nosotros como es el Homo erectus en este caso, Homo ergaster, pues me gusta darle ese aire mucho más humano, el crear ese contacto con el observador, y os digo que soy consciente, o sea, 100% consciente de que esto es lo menos objetivo que puedo hacer. Pero bueno, es una oportunidad de cambiar un poco el discurso y de crear sensaciones en el observador, ¿no? El diluir un poco el paisaje para que el protagonismo lo tenga ella, el crear ese ambiente de colores cálidos para que te evoque los altiplanos de Etiopía, jugar con las sombras para crear escenas, sacrificar el realismo para crear una composición interesante. Al final, por mucho que esto sea considerado, como es el siguiente caso que os voy a poner, una ilustración científica, tener la oportunidad de ir más allá de la imagen, ¿no? De crear una reacción en el espectador que consiga de alguna forma que la información que quieres transmitir se le quede asociado a un sentimiento positivo o un sentimiento por lo menos que le resulte interés. Este, por ejemplo, fue un trabajo que hice para el Museo Arqueológico de Valencia, en el que prepararon una exposición temporal sobre el Guerrer de Moixent, que es una figurita muy pequeñita íbera, chulísima, que creo que además luego vamos a ver animada. Y esto era, pues nada, una representación de lo que es el guerrero íbero, con los atributos que aparecen reflejados en la figurilla, que es que pues la falcata, el casco con el penacho largo, el escudo, el caballo con los arreos. Y como dibujo arqueológico técnico, pues al final era un trabajo de investigación de cómo eran los arreos del caballo, cómo, con las piezas del propio yacimiento en el que apareció el guerrer, pues sabemos perfectamente, por ejemplo, que las espuelas tendrían que ir puestas en el tobillo, como en la zona alta del pie, no en el tobillo, como se hacían los romanos posteriormente y como se hace ahora en equitación. O los motivos de las mantas están sacados, y de aquí de la pechera están sacados de cerámicas y piezas de hierro, de bisutería del yacimiento. Pero sin embargo me daba también la oportunidad de hacerle sonriendo. En mi cabeza era un hombre al que le han dicho vas a posar. Imaginaos, yo cuando me dicen vas a posar te estás riendo, ¿no? Bueno, pues crear esa complicidad con el observador. Dentro de que es algo tan masculino, tan agresivo, tan varonil, tan rancio como es un guerrero, es que bueno, yo la verdad que la arqueología militar no nos llevamos muy bien, pero bueno, el representar algo tan tradicionalmente ligado a esto como algo mucho más cercano, ¿no? El que te transmita una sonrisa, verle con esa cara de ay, me has pillado aquí, no sé cómo ponerme, no sé cómo posarte, estoy un poco como incómodo, pero me está haciendo gracia, ¿no? El crear ese lenguaje con el observador. Y nada, pues otro trabajo reciente era también, pues, bueno, este fue para Despertaferro hace un par de meses, Despertaferro, perdón, pues también el crear esas atmósferas más evocadoras, huyendo un poco del realismo tradicional y tan agresivo de estas representaciones, jugar un poco con la estética y bueno, pues crear distintos individuos. Una cosa que me gusta y que a veces no se representa son también, pues, jolín, las personas tenemos arrugas, tenemos canas, tenemos verrugas, tenemos pelos en la nariz. Bueno, pues porque la gente del pasado también los tenía, ¿no? Pues crear ese tipo de lenguajes y jugar un poco pues, con las texturas y la línea, el color, huyendo un poco de ese realismo tan puro para, dentro de que te llame la atención y que te transmita algo, que te quedes con la información por eso que te ha llamado la atención, como puede ser, por ejemplo, el kiki en el caballo, que eso era una cosa, a ver si se fijaba alguien y me lo decía. Y
Y nada más, luego si queréis charlamos tranquilamente en el coloquio. Pues muchas gracias. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo y también vamos a cambiar de formato para tener una visión pues muy amplia de cómo es este proceso creativo. Así que Daniel, cuando quieras. Muchas gracias por contar conmigo para contar lo que podría ser la cuarta dimensión, ¿no?, de la representación, añadirle tiempo y por tanto movimiento. Tengo además la suerte de haber podido trabajar con vosotros en la exposición de la Roca al Museo, que bueno, pues el reto era no tanto representar las pinturas rupestres, sino cómo las representaron a su vez hace 100 años cuando las llevaron por primera vez, con lo cual era un poco doble reto, ¿no? Era una meta interpretación de las pinturas rupestres y bueno, creo que estuvo, para mí desde luego fue muy divertido y el reto además, bueno, pues ha sido un gran entrenamiento. Ya hablaremos de ello. Luego, además, bueno, tengo la suerte de haber podido repetir en esta casa porque Víctor, aquí presente, me ha invitado a formar parte de su concepción de experiencia audiovisual de la exposición Caos y Cosmos. Así que aporto un pequeño granito de arena también, dando vida a algunas de las figuras que están en la exposición. Mi aproximación a todo esto es un poco enrevesada. Yo realmente empecé trabajando para CNN Plus, para grafismo, haciendo noticias muy rápido con muy poco material y había que contar lo máximo posible en muy poco tiempo y con muy poco material. Y bueno, pues ese era un poco mi perfil hasta que un día aparecí por Numancia y me enredaron. Resultó que me gustó tanto aquello y que veía que había una necesidad de contar desde dentro de los yacimientos y desde un poco desde la tierra, desde la terrera, contar lo máximo posible, intentar explicar no solo los grandes procesos, sino incluso los pequeños detalles. Entonces, bueno, agarré mi primera pala en 2009, creo, y ya no la he soltado. Todavía pues sigo creyendo firmemente en que hay que estar en las excavaciones y hay que formar parte de los proyectos de investigación para poder contarlos un poco en primera persona, ¿no? Bueno, he puesto aquí un pequeño resumen, luego si queréis ya haremos hablaremos de alguno en particular. Alguno se ha colado de arte medieval, pero bueno, es que hay que explicarlo todo un poco, ¿no? Hay que contarlo todo. Sí que es verdad que me llama especialmente el mundo celtibérico, pero bueno, los proyectos que hemos hecho son muy variados. Creo que lo interesante de hacer animación, de darle movimiento a los personajes, aparte de la parte lúdica, de que amansa las fieras y que los niños se porten bien en las exposiciones, ya eso es una conquista. Pero creo que además aparte de que es una iconografía irrepetible en muchas de las culturas, creo que es meterse en el pellejo y en la concepción del mundo de todas estas culturas. Entonces, creo que es más fácil sumergirse en el discurso y explicar ciertas actividades, procesos, ideologías, sobre todo, si lo hacemos en su propio lenguaje. En algún caso, claro, pues en Numancia, por ejemplo, ahí tenemos una verdadera carencia de figuras femeninas. Entonces las tenemos que tomar prestadas del mundo ibero, que ahí sí que las tenemos. Veréis que hablaré luego de un caso en el que tenemos que tomar algunos elementos prestados, pero de su misma cronología y bueno, pues les separan unos kilómetros, por suerte no les separan océanos ni nada parecido. La cuestión es intentar entrar en una línea iconográfica y de discurso pues que permita sumergirse, ¿no? Intentar ver el mundo como lo veían ellos. Aquí está la figurita del guerrero de Moisés que contaba Diego, pues también. Y bueno, pues aquí nos hemos ido, pero es que esta es la más loca que he hecho, entonces 250 capas, entonces la tengo que poner. Creo que pasamos. La técnica para hacerlo, bueno, yo creo que al final las herramientas son un mero accidente. Tú puedes dibujar con lápiz, bolígrafo, pincel o ordenador, da igual. O sea, entonces no me voy a centrar tanto en los nombres de los softwares porque da igual, se puede hacer con muchos. La cuestión en este caso, pues, cuando hacemos iconografía de culturas y no hacemos un 3D desde cero con un poco la estética que queremos, es un poco jugar a las marionetas. Entonces recortamos por capas y les creamos las articulaciones. Y luego es verdad que hay que pulir mucho para ver si eso realmente adquiere un movimiento más o menos realista.
sin querer tampoco bordarlo. Los seres humanos reconocemos el engaño rápidamente, reconocemos un impostor, sobre todo cuando se trata de humanos. O sea, cuanto más intentamos que sea realista, más nos damos cuenta de que eso es un engaño. Entonces, bueno, creo que tampoco hay que pretenderlo, creo que hay que jugar en ese límite de que se parezca, pero también un poco aprovechando los recursos del lenguaje de audiovisual, dibujos animados, etcétera, cartoon, porque a lo que sirve, yo creo, todas estas animaciones no es a la mera diversión, que también, sino a que contemos una historia con ellas. Así que, bueno, aquí cuento otro, luego si tenemos tiempo surge, pues contaré alguna anécdota con esta historia, que siempre tiene que haber alguna parte más pues personal, ¿no? Humana, porque te implicas más con algunos o te hacen especial gracia. Pero bueno, pues es esto la idea. Pudimos recrear, creo que fueron 10 de las ilustraciones que se utilizaron en la exposición de hace un siglo, a lo largo de la exposición real, y bueno, pues funcionaba muy bien ver a la pieza original y al lado su primo animado. Bueno, estas tenían la particularidad, y las traigo un poco al caso, porque en su momento bailaban al ritmo de una música. Por desgracia, al poco tiempo coincidió que sufrieron vandalismo y por suerte se actuó con rapidez, se restauraron a tiempo, así que pudimos celebrarlo, menos mal. Bien. Pues todo hay que ponerlo. Esto aprovecho para contar que a raíz de este proyecto también surgió otro de arte rupestre a través de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz. ¡Ah! Se ha roto. Perdón. No le ha gustado. Bueno, pues surgió otro proyecto de arte rupestre también, en este caso, bueno, pues al principio con la idea de hacer protección de una cueva que estaba sufriendo deterioro, pues se dijo, bueno, pues vamos a intentar llevarlo al público, por lo menos con audiovisuales, para protegerla. Luego esto se ha repensado con el tiempo y han vuelto a abrir la opción de visitas, entonces hemos cambiado un poco el discurso final del audiovisual, porque ya no es excluyente, sino que es un poco el cebo para llamar la atención sobre una visita más controlada y más respetuosa al yacimiento. Y bueno, lo siguiente que quería contar con la presentación, ya lo voy adelantando de palabra, yo creo que igual se puede intentar cerrar y volver a arrancarlo. Es uno de los experimentos que hicimos en Numancia, que como fue un poco la culpable de esta especie de locura transitoria que lleva ya camino de más de 15 años, transitoria larga, pues se nos ocurrió intentar utilizar las cerámicas numantinas para representar algunos de los episodios clave de la propia historia de Numancia, ¿no? Numancia creo que es uno de los casos más extremos del ser humano. Como siempre, el ser humano en los momentos más extremos creo que saca lo mejor y lo peor, y tenemos que sacar muchas conclusiones porque el ser humano seguimos siendo nosotros. A nivel genético no hemos cambiado tanto, así que está bien que sepamos de qué somos capaces. Y bueno, pues lo intentamos contar con la propia iconografía del yacimiento. A ver si... Igual es que tanto vídeo le mata. Vamos a ver. Bueno, pues la iconografía de Numancia, para quienes la conozcan, sobre todo lo que más representa son, bueno, a su dios Sol, representa a muchos guerreros, probablemente porque las piezas que se han recogido son ya de un momento posterior a la caída y bueno, pues trataban de relatar la crudeza de lo que había pasado. Y a ver, no te mueras, no te mueras. Tú puedes. Yo sé que tú puedes. Bueno, aquí aprovecho, como estaba hablando antes, aprovecho para volver a invitarles a quienes no conozcan la exposición que está ahora mismo en esta misma planta. Y como decía, a la que Víctor me ha contado con nosotros para añadir parte de la experiencia audiovisual en la que se sumergen todas estas piezas.
Bueno, pues, por ejemplo, aquí teníamos una cuestión que es que nos faltaban también, aparte de mujeres en la representación de las cerámicas numantinas, hay una posible, pero faltan bastantes, nos faltaban a los enemigos si queríamos contar la historia de Numancia. Teníamos cosas muy, muy claras y que dan mucho juego de su ideología, como es el tema de los buitres devorando los cuerpos, que eso lo sabemos por las fuentes romanas, que sabíamos que la muerte ideal de los numantinos era en combate para que los buitres devoraran su cuerpo. Ahí nosotros luego inventamos no, creo que hacemos una de las muchas posibles interpretaciones, pero que creemos la más romántica, vamos a decir, luego la contaremos. Pero nos faltaba pues eso, toda otra parte. Entonces, si tenemos que ese otro actor del conflicto y con el que tenemos que explicar todo esto es el mundo romano, y que de aquella época sería esa ilustración, no me acuerdo ahora del autor, ya me disculpará. Bueno, pero sabemos que en esa época tiene más o menos esa estética, el casco montefortino, la placa pectoral, el gladius todavía está en transición, el escudo. Bueno, pues encontramos en otras cerámicas del contexto, nos tenemos que ir a Albacete, nos tenemos que ir a Libisosa, pero tenemos una representación que quizás sean íberos que han adoptado esa panoplia, pero encontramos que es lo mismo básicamente. Tenemos un soldado con el mismo tipo de casco, el mismo tipo de pectoral, el faldín, las grebas y el escudo grande. Y bueno, pues se habla con la otra iconografía, pues lo proponemos. Entonces, desde dentro, desde la lectura de cómo son estas cosas, vamos a buscar paralelos y los integramos. Coincide que además funcionaban bastante bien juntos. Así que, bueno, pues le tuvimos que cambiar al añadir algún arma y, bueno, pues ya tenemos a nuestro Astati de romano. ¿Y qué hicieron los romanos? Pues ya lo sabemos, les encerraron con un asedio muy crudo, en el que se relata pues, que mientras unos hacían guardia, otros cavaban un foso y luego ponían empalizadas, y ahí tenemos a los diferentes cuerpos. Pues intentamos explicar con esta iconografía de la época todos estos episodios tan crudos que hacen a Numancia, pues digamos un poco, ya lo sabemos, el referente de la resistencia. Utilizamos a los propios numantinos en la representación que tenemos de los vasos. Creo que está en el Museo Numantino, tal cual, con la misma panoplia. Vemos que además es otro tipo de guerra, pues el soldado numantino es el escudo pequeño, es un poco el combate individual, y tratamos de plasmar esto mismo frente a la unidad romana, ¿no? Que en el mundo romano se trata de la táctica, es la fuerza, no es la individualidad, es la masa. Y bueno, pues si a este soldado que ya le tenemos animado le añadimos un caballo, pues ya tendríamos caballería. Todo sigue un poco el mismo principio, de que al final lo recortamos por piezas y ahí se me ha ido. A ver. No sé si arranca. Bueno, con suerte esto es un vídeo. Bueno, lo paso. Gracias. Y más allá de todas estas historias de lo que es estrictamente el combate, pues bueno, incidimos en una transmisión de ideas. Resulta que de las pocas cosas que representaron los numantinos, curiosamente sí que repiten varias veces la cuestión de los buitres. Los buitres comiéndose los cuerpos, que coincide con las crónicas romanas. O bueno, pues este punto tan romántico, terriblemente romántico, porque es una concepción muy cruda de la realidad. ¿Por qué puede ser? Entonces desarrollamos en otros vídeos complementarios que hablan del mundo funerario. Bueno, este sería lo mismo. Pues la posibilidad también de entender que en una sociedad en la que parece ser que, y eso sí nos lo cuentan las crónicas, los varones tienen que irse a ganar prestigio y las mujeres, tal como se nos cuenta, son las que mantienen la tradición. Por tanto, se entiende que las artesanías, las artes y demás, probablemente ese hermano, ese ser querido, no va a volver y no vas a recuperar su cuerpo. Entonces tienes que crear una cosmología, tienes que crear algo alrededor de ese dolor tan insoportable, y creas ese icono del buitre y que se lleva su alma
aunque tú no lo vas a ver nunca, pero siempre te quedará ese consuelo. Entonces, probablemente por cosas como esas las representaron con tanta energía y bueno, pues hemos intentado crear la animación explicando un poco esa posible interpretación de por qué tanta repetición de la exposición de los cuerpos a los buitres, ¿no? Y bueno, tenemos otros tantos ejemplos, pero bueno, ya los dejo para si surge el turno de preguntas. Al final, un poco la idea de todo lo que hacemos es, como decía, darle una cuarta dimensión, intentar crear procesos, explicar ideas que requieran pues de explicaciones igual más elaboradas, con más tiempo, ¿no? En el que la actividad, el movimiento, realmente añada un plus a lo que estamos intentando transmitir. Y bueno, y si de paso pues calmamos a los niños, como decía, en las exposiciones, pues estamos haciendo un plus. Muchas gracias. Pues gracias a los tres, y ahora, como os proponía al principio, pues nos gustaría abrir un coloquio en torno a las cosas que nos han contado ellos, de cómo trabajan, ¿no? Y que participéis el público, ¿no? Que hagáis las preguntas que tengáis en mente, las cosas que hoy os hayan surgido, ¿no? De todas maneras, yo, por abrir un poco el coloquio, me quedo con algunas ideas que me han parecido muy interesantes, como señalar que ninguna recreación o representación del pasado es objetiva, que eso no existe, que siempre van a estar al servicio de la interpretación del que las está fabricando. Incluso tú hablas de recrear, ¿no? O de más representar. Yo hablo de recrear, porque nunca tenemos todos los datos, siempre vamos a aportar algo que se va a acomodar a nuestra manera de interpretar el pasado. Todo este tipo yo lo que voy viendo también es que este tipo de ilustraciones en audiovisuales o en formato, o incluso de discursos que les acompañan, que un poco se salen de las normas más académicas, más tradicionales con las que nos hemos formado todos, ¿no? Se han ido incorporando progresivamente en diferentes formatos, en el mundo editorial, en exposiciones temporales, pero a lo mejor todavía cuesta más incorporarlo en el mundo de los museos, a exposiciones permanentes que van a perdurar más tiempo, sus museografías, o incluso otros ámbitos de la divulgación científica, ¿no? Desde vuestra perspectiva profesional, ¿cuáles encontréis que son los más reacios a este tipo de discursos más transgresores, en lo estético, en el diseño, o incluso mucho más en los discursos? Bueno, ya que tengo el micro, no sé si conocéis la historia. Bueno, el ilustrador de la parte de prehistoria, creo recordar que de aquí el museo es Arturo Asensio. Sí. Pues hace unos años se hizo una exposición en el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares sobre el arte paleolítico, que se llamaba algo así como el arte sin artistas. Bueno, pues Arturo dibujó a una mujer pintando el techo de Altamira, que además estaba acompañada de un bebé de pecho y un individuo infantil sujetándole la lámpara. Le cayeron una de críticas por el simple hecho de romper un poco el discurso tradicional y simplemente hacer pues otra posibilidad, ¿no? Pues al final es a lo que iba con que ninguna imagen es objetiva. Igual de subjetivo es dibujar a un señor con barba dibujando los bisontes que dibujar a esta mujer. Sin embargo, hay que justificar, parece que es necesario justificar el que tú decidas ilustrar a una mujer. Para mí es que son igual de subjetivas las dos, pero si con una puedes crear un discurso novedoso, reivindicar algo que es un problema social y salirte un poco de la norma, incluso dar que hablar, porque esa ilustración, aparte a mí me parece preciosa, pero se ve que tiene esa motivación política de decir, bueno, pues vamos a reivindicar y además la voy a hacer con un bebé de pecho para que sea aún más, pues a mí me parece fenomenal. O sea, dentro de esa subjetividad, que sea útil para crear un discurso útil, ¿no? Que nos sirva para cambiar un poco la situación actual.
Porque al final la arqueología es una herramienta que se utiliza durante toda la historia para crear discursos, para legitimar pues, todo lo que se puedes imaginar, pues si la podemos utilizar hoy en día para cambiar un poco las cosas que están mal, a mí me parece perfecto. Sí, bueno, yo un poco siguiendo esta línea, yo creo que al final bebemos de una tradición pues patriarcal y en el caso de los museos, hay muchos museos que también, pues las exposiciones es muy difícil cambiarlas y también los estudios avanzan, o sea, muchas cosas de las que pensábamos antes que eran de una manera porque muchas veces las dábamos por hecho, luego vemos que no y claro, igual cambiar una cartela es sencillo, pero cambiar como un texto o una imagen en un museo que tiene un soporte específico que es más difícil de cambiar, pues bueno, yo creo que aquí es donde más problema hay. Y luego en el caso de los libros lo que vemos también es esta idea que, como digo, bueno, al final la arqueología la empezaron haciendo hombres de clase alta que se dedicaban a ello y transportaron o pasaron su visión al pasado y la interpretaron así. Claro, ahora vemos muchos libros en el, como decía antes, pues los hombres prehistóricos. Muchos se titulan así. Aquí hemos reivindicado también con el título de nuestro libro y también cambiar esa visión de qué actividades están asociadas a los hombres. Entonces yo creo que, como digo, al final la imagen hay que ir cambiándola, hay que ir bueno, mejorando en estos aspectos y creo que bueno, que se están haciendo cosas y que vamos adelante con ello. Sí, mi idea es que se están haciendo, pero yo todavía veo que hay algunos ámbitos que son un poco más refractarios, más difícil donde llegar con estos tipos de discursos. Incluso me salgo del mundo de los museos, algo tan fundamental como podría ser el mundo de la enseñanza, ¿no? De los niños, ¿no? En los libros de texto, lo hemos comentado, este tipo de ilustraciones yo no los veo, ¿no? O este tipo de soportes un poco más arriesgados, más innovadores, que se suelen dar más para cosas más eventuales y más temporales, ¿no? Y al hilo de esto también os quería preguntar, y ahora empiezo por ti, Daniel, si a veces os habéis impuesto algún tipo de autocensura. Sí, depende del contratante, tienes que saber, es decir, para quién estás trabajando, es decir, hay gente que está más abierta a ciertos discursos y otra que no, que te va marcando y estás ahí para eso. Es decir, cuando tú escribes la historia, tú la pones como quieras. Cuando trabajas para otro, pues creo que hay que ser consciente, se pueden normalmente discutir las cuestiones. Y creo que siempre donde entran las polémicas es en los claroscuros. Yo por eso, cuando hablábamos de todas estas cuestiones, yo me lo tengo que llevar un poco más al mundo de la recreación, reproducción, reconstrucción arqueológica 3D, en la que sí que han inventado Pablo Aparicio y otro colega suyo que ahora no recuerdo, la escala de evidencia histórica. Y es crear una especie de mapa, una escala de color de qué hay evidencia de verdad. De esto hay bastantes posibilidades y esto no tenemos datos suficientes y tal. Y es una escala de color para que no pensemos que todo tiene la misma validez. Hay una parte en la que te tienes que mojar porque si no, no reconstruyes. Y si no reconstruyes o no creas una imagen, no puedes asimilarla y no puedes entenderla. Pero no tenemos la misma evidencia de todo. Nos pasa con la ilustración, nos pasa con la reconstrucción 3D y nos pasa con la animación. Entonces, bueno, no tenemos normalmente en las gráficas espacio para poner siempre esa especie de escala de color, pero para ciertos temas puede que viniera bien, porque además en cuanto nos metemos en cuestiones políticas, ideológicas y demás, pues nos caen, al final a los mensajeros es a los que nos caen los golpes. Sí, nosotros en nuestro caso no hemos tenido problema. Como decía antes Diego, la editorial nos dio total libertad, algo que agradecemos, y aparte ellos son también muy abiertos en este aspecto, así que no hemos tenido problema. A mí sí que personalmente me da miedo que igual la gente descartara el libro directamente. Bueno, el color, decidimos este tono que mucha gente dice que es rosa, pero realmente no es un rosa, pero que lo asociaran, digamos, Femina Sapiens, rosa, un libro para niñas. No, entonces por este lado sí que yo tenía cierto miedo, que la gente viera un poco el libro y pensara, es un libro que de alguna manera han buscado los casos concretos para ilustrar así la evolución, que es verdad, pero al final tenemos las evidencias y son las que son. Hemos tratado los esqueletos, de hecho, de los más famosos. Y lo que nos da miedo también, el tema de los desnudos. Sí que es verdad que aquí pues, nos pidieron que luego ya, pues Lucy no, porque es muy antigua, pues que de alguna manera
tapásemos algo, no por nosotros, no por el mercado español, sino por otros mercados. Como bien has comentado, el libro está en 16 idiomas, más que se publicaran, entonces también tenemos que tener esa visión internacional del libro y que jugamos también con estas cosas, ¿no? Pero también nos hace mucha ilusión que, aunque sea de esta manera, llegue a otros países que igual de otras maneras este discurso no lo verían y todavía seguirían representado, como decías, en los libros de texto, que, como decía antes, venimos de esa tradición patriarcal que nos hace, cuando dibujamos la prehistoria, o como os decía antes, cuando buscamos imágenes de la prehistoria, siempre es la figura del hombre, el dibujo como os digo, de las camisetas de la evolución siempre es un hombre, entonces yo creo que se entrelaza un poco todo esto, ¿no? Sí, bueno, añadir simplemente que al final, como hemos hablado, cuando eres el ilustrador, tú eres el comunicador y un poco el que está creando la representación con la que se va a quedar la gente. Y cuando trabajas en arqueología te tienes que mojar sí o sí, porque estés trabajando con un yacimiento romano, estés trabajando con una representación de un yacimiento achelense, tienes que poner y representar cosas que si igual escribes un paper te las puedes pasar, o sea, las puedes pasar por encima y no pasa nada, pero si estás dibujando una ciudad romana tienes que dibujar esas calles, tienes que dibujar el empedrado, tienes que dibujar las ventanas de las casas, si es un yacimiento tienes que dibujar el paisaje, tienes que dibujar la vegetación que hay en el entorno, pues muchas veces tienes que tomarte licencias que a veces, bueno, siempre se busca que sean lo más cercanas a la posibilidad real que se pueda, o incluso hacer correlaciones con otros yacimientos, como en el caso de las animaciones, o consultar otras investigaciones cercanas, pero tienes que poner algo que sabes que no puedes asegurar al 100% que era real. También hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que cuando trabajas con protohistoria o ya con con periodos más recientes, tienes mucho más material con el que contar. Sin embargo, en mi caso concreto, cuando he trabajado con pues primeros homininos o incluso prehistoria paleolítico superior o paleolítico medio, que sí que los yacimientos son bastante más completos, la falta de material y la falta de fuentes con las que trabajar a la hora de ilustrar son mucho mayores. Tienes que poner mucha más imaginación y hacer pues muchas más analogías, tomar decisiones quizá más arriesgadas que en otros periodos quizá utilizando referencias más cercanas puedes cubrir. Luego también depende mucho del formato. No es lo mismo trabajar para un público infantil en la libertad que te da una editorial como en este caso Mosquito, como otras que puedes jugar con el color, puedes jugar con las formas. Al final estás representando, por poner un ejemplo, una familia de neandertales, pero estás decidiendo un poco sacrificar ese realismo de las representaciones más científicas para darle un atractivo más cercano al público infantil, para exagerar un poco las facciones, para pues, adecuarte un poco a las novedades científicas quizá de una forma demasiado exagerada, pero que ayuda a romper ese esquema tradicional. Bueno, pues es una toma de decisiones constantes. A veces, cuando lo miras en retrospectiva, dices, jolín, esto quizá se puede... Cuando ilustras en este campo tienes que mojarte sí o sí. Al hilo de lo que comentaba Juan Antonio, yo creo que es reacia quizá una parte de la literatura científica a la hora de introducir reproducciones en los artículos científicos. Pero sí que es verdad que al final el lector se queda con esa imagen. Lo hemos visto en el caso de Mercaculture y otros. Y yo creo que cada vez más se van a introducir este tipo de representaciones en artículos científicos de alto impacto. Esto no está fuera, digamos, del coloquio, pero hay estudiantes en la sala que se quieren introducir en la ilustración científica. Y entonces, ¿qué les diríais por dónde empezar? A ver, yo siempre respondo que no hay un único camino para dedicarse a esto. Al final es trabajar, crear un buen portfolio, buscar un poco la línea que quieres seguir, pero tampoco cerrarte a nada. Últimamente hay bastantes
cursos de especialización, hay másters, hay grados superiores. Mi recomendación es que al final, cuanto más diversa sea la formación, mejor va a ser luego el camino que tienes que seguir. Pues una buena base de dibujo, formarte en técnicas tradicionales, aprender un poco también en software, que es como se trabaja a día de hoy. Es que es un mundo tan amplio que un día, en mi caso, yo estoy formado como arqueólogo y por suerte la mayor parte de mis proyectos están ligados a la arqueología, pero un día te encuentras dibujando una rana del Amazonas que no habías escuchado su nombre jamás y al día siguiente estás haciendo una falcata o una figurilla mexicana del siglo V. Entonces tienes que buscar siempre bueno, poder hacer frente a esos encargos tan diversos, ¿no? No hay un único camino, eso que quede claro. Hay ayudas, hay últimamente másters y hay grados, pero tampoco me parece ni quiero decir que sean como la única vía. Pues si luego se quiere estudiar Bellas Artes, se puede estudiar Bellas Artes y una formación de ilustración en general también es muy útil. Al final es que estás constantemente, trabajas como ilustrador, pero trabajas como maquetador, trabajas como diseñador gráfico, a veces te toca hacer cosas de animación que fatal porque yo no tengo formación de eso. Es una formación todoterreno y sobre todo trabajar y no dejar de dibujar nunca por placer, nunca perder el gusto por dibujar, porque muchas veces cuando se convierte en un trabajo se deja de tener ese disfrute que es el principal motivo por el que lo estás haciendo. Y mucho ánimo porque es difícil y cuesta y a veces dices en qué hora me he metido yo a hacer esto, pero bueno, es gratificante al final. Entonces nada, a quien quiera dedicarse a esto, mucho ánimo y a por todas. Bueno, y se suele decir, perdón, que hay mucha competencia, pero nos llevamos muy bien entre todos los ilustradores, ¿eh? También está tu vía como creador de contenidos gráficos, ¿no? Y de audiovisuales aplicados a arqueología, ¿no? Sí, cuando me preguntan también por esta disciplina, pues digo, hombre, no es el país que más invierta en divulgación y en cultura, a nadie de los que estamos aquí tenemos 15 yates, está claro, esto lo hacemos porque nos gusta de verdad, porque creemos en ello y sí que hay proyectos todavía de entidad, pero para todo lo que se podría hacer, pues no, hay que asumir que esto lo primero hay que creer en ello, hay que golpearse mucho y hay un camino, aquí estamos algunos, pero tiene que ser vocacional, es decir, esto... Creo además que yo no tengo la formación arqueológica, digamos que le he adquirido al revés, es un poco que en vez de empezar por el punto arqueológico y necesitar comunicar, yo era comunicador y me metí por aquí y bueno, pues al final, como bien dice mi mujer, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, o sea, si estás en esto y al final tienes un poco de persistencia y gente que te asesore bien, pues bueno, yo creo que hay un recorrido y hay muchas cosas que contar. Y en este caso, pues, como hay tantos proyectos necesitados de divulgadores y de creadores, y sobre todo para quienes estén estudiando, creo que deberían invertir en esos proyectos pequeños a los que les faltan recursos y que van a ser los mejores comerciales del trabajo que estáis haciendo. Así que creo que conviene más invertir en eso, en buenos proyectos que no tienen otra manera de llegar a vosotros, creadores de contenidos y creadoras de contenidos, que os servirá como escaparate. Pues yo lo mismo, empecé en Numancia sin pensarlo y al final los museos preguntaron que quién estaba haciendo eso. Pues puede ser Numancia, puede ser otro yacimiento, pero ánimo a que practiquéis y no repitiendo de lo que ya hay 15 versiones en el mercado. Buscad a esa gente necesitada, que además es que, insisto, van a ser vuestros mejores comerciales. ¿Más preguntas? Sí. Hola, muchas gracias a los tres. Hace poco en la exposición de dinastías del Marc de Alicante, no estoy muy segura, pero creo que utilizaron imágenes realizadas con inteligencia artificial. No sé si conocéis algún caso más. Yo quería saber, bueno,
ha quedado comprobado el trabajo de documentación, de base, de todo vuestro trabajo. Yo quería saber pues, qué retos, dificultades, peligros o por el contrario, oportunidades creéis que puede tener la inteligencia artificial en el mundo de la ilustración prehistórica, histórica, la recreación. Bueno, yo creo que esto es un debate que podríamos estar aquí horas sobre si la inteligencia artificial sí o inteligencia artificial no. Bueno, yo no soy ilustradora, pero entiendo la parte de que al final, yo por mi parte creo que ahora es muy difícil a nivel de inteligencia artificial crear algo con alma, como tienen en este caso las ilustraciones que crean, porque hay una persona detrás. ¿Que lo veremos en el futuro? No lo sé. Yo creo que es un reto complejo como sociedad que nos tendremos que adaptar porque como todo va avanzando y es una herramienta más, creo que para unas cosas puede ser interesante, pero creo que le va a faltar como digo, ese alma, ¿no? Bueno, esta mañana justo estábamos en una librería hojeando y ya se están publicando libros ilustrados por inteligencia artificial. Ahora se está convirtiendo un poco en el enemigo del ilustrador, pero yo sí que veo que quizá en el futuro pueda ser una herramienta, no sé hasta qué punto, no sé cómo va a ser. Yo lo que veo es que ahora lo que están haciendo es quitarle trabajo a gente para ahorrarse el tener a alguien en nómina o el hacer un encargo o lo que sea. A ver, la gente que está haciendo eso personalmente no me sorprende que lo esté haciendo, porque si pueden vender su alma para ahorrarse el pagar a toda la gente que está trabajando allí, entonces lo van a hacer fijo, pero no lo veo a día de hoy, 2024, como un peligro. No sé si se va a convertir en un peligro de verdad o si se va a convertir en una herramienta. Como decía Marta, tanto para animación, porque se está viendo que hay software que son capaces de hacer películas con unos gráficos increíbles en segundos, como para crear pues estas imágenes tan evocadoras que se pueden ver en hilos de Twitter o lo que sea. Falta ese estilo que le puede dar una autoría o se puede entrenar a una IA para que coja pues, un estilo particular o incluso educarla para poder editarla y que tenga esas características que tú previamente has estudiado. Entonces es que es algo tan nuevo que no nos ha dado tiempo a asimilar, que tiene por una parte tanto potencial y por otra parte tanto peligro, que yo me siento ahora mismo como una liebre con los faros de luces largas de un coche en la carretera. O sea, no sé por dónde me viene, no sé qué va a ser esto. Por mi parte, mucha cautela y a esperar a ver en qué deriva esto. Yo voy a seguir dibujando tranquilamente y ChatGPT para traducir a veces viene muy bien. Entonces tengo como ese doble rasero en fin, pues que es muy complejo. Yo creo que ha venido para quedarse, es como quien se negó a la fotografía o a la revolución industrial. Es evidente que acelera tantas tareas que se va a quedar. Otra cosa es que también la comida prefabricada ha venido para quedarse y cuando queremos comer bien vamos a otro sitio. Entonces, además tiene una cosa la inteligencia artificial, o sea, creo que los trabajos que nos quita la inteligencia artificial son trabajos que entonces no estaban valorando un poco lo que podemos hacer nosotros ahí, creo. Y hasta la más potente de las inteligencias artificiales y todas esas ilustraciones que han creado para la exposición tenían detrás a Roberto Ries y a tal, que le habrán dicho 100 veces no a esa inteligencia artificial. Hay que tener a alguien ahí detrás para que filtre, porque la inteligencia artificial al final es un número finito de combinaciones. Creo que lo bueno de que seamos seres humanos es que hay una expresión que a mí me encanta, que es que cuando morimos nos llevamos toda nuestra música, somos irrepetibles. Tú le das ese prompt a una inteligencia artificial y 100 veces le das ese prompt y 100 veces te va a ofrecer más o menos una combinación previsible de eso. Tú le das esa misma consigna a 100 artistas y no va a haber una repetición. Entonces, ¿va a servir? Sí, va a servir para producir en masa, porque estamos en una sociedad que demanda producción en masa. Y es obvio que en algunos casos no nos va a servir. Tengo que ponerme la medallita de que las reconstrucciones 3D de esa expo eran mías. Por lo menos las de la Bastida, pues algo queda todavía algo queda de tal. Pero sí, para producir ciertos contenidos en masa, el ritmo vertiginoso que llevamos ahora mismo de creación y de necesidad de contenidos, pues sí, va a irrumpir con fuerza.
Pero vamos, creo que en mayor o menor medida ya estábamos utilizando a sus primos lejanos. Yo cuando necesito recortar, ya habéis visto que recortaba las capas de los bisontes, cuando recortas el bisonte queda un roto, queda un agujero. Hay que rellenar, pues lo puedes hacer a mano o le puedes decir a la inteligencia artificial del Photoshop que te rellene con lo que tiene alrededor. Y la mitad o la mayoría de las veces acierta y te pone algo parecido y te ahorra tiempo. Entonces, yo creo que todos estos son procesos que el mercado los ha generado y por tanto se van a quedar. Tendremos que, o sea, no podemos bajar la guardia, pero creo que tampoco tenemos que devaluarnos y tener complejo de inferioridad. Creo que vamos a jugar en ligas diferentes y quizás salgamos más revalorizados los creadores de contenidos, pues eso, como cuando quieres ir a comer bien te vas a un restaurante y no te vas a, yo qué sé, a los congelados, ¿vale? Sí, yo creo que aquí también el debate está un poco en la ética de todo esto, ¿no? Es decir, la tecnología avanza y siempre queremos tener el último iPhone en el bolsillo, pero luego nos eliminan la filosofía de las escuelas y entonces estos avances tecnológicos nadie está pensando si realmente nos sirven, a dónde vamos, qué queremos conseguir con esto, ¿no? Porque, como decía, yo vi un vídeo de que poniendo unos prompts, unas instrucciones, tú le decías, recréame un paisaje en el Paleolítico o bueno, en la prehistoria de unos mamuts y parecía de verdad. Y a mí este es el mayor problema que me sucede, ¿no? Que ya hay vídeos que la gente se piensa que son reales. Y no. Entonces, por eso digo esta ética de por qué hacemos. ¿Que es una herramienta? Sí, igual que utilizamos todos una calculadora y ya no nos sabemos las tablas de multiplicar, ¿no? Todas estas cosas al final lo usamos en nuestro beneficio, pero hay que hacer un beneficio, o sea, hay que hacer un uso adecuado de ellas, ¿no? Para mí es el mayor peligro de la inteligencia artificial. Sí. Yo, precisamente, quizás uno de sus grandes peligros sea esa pretensión de verismo absoluto, porque hablamos de recreaciones. Y igual que cuando restauras una pieza, el espectador debe saber qué es lo que se ha integrado nuevo, pues deberíamos ser capaces de ver en esta ilustración qué es lo que se ha aportado para dar una interpretación acertada o no, personal o más admitida o no. Y eso pues solo te lo da el diálogo entre el que tiene la idea y el ilustrador, ¿no? Como lo que comentabas antes de Pablo Aparicio, que han creado en Patrimonio Virtual esta escala de colores para saber lo que se representa, que se sabe 100% que era así, que se ha tenido que poner pues imaginación para representarlo. Eso se ha hecho ahora, pero hasta hace un año o así, 2 años que se empezó a utilizar esta técnica y que aún está dando sus primeros pasos, no se utilizaba y las representaciones, según las vieses, las digerías tal cual. Bueno, pues estamos con estos primeros pasos, habrá que hacer un proceso ético de cómo lo vamos a gestionar y el peligro yo también lo veo en ese hiperrealismo, en esa incapacidad de distinguir si lo que estás viendo es algo real o es algo que no. Entonces, bueno, estamos empezando a ver a dónde va esto. Sí, yo solamente quería decir que sobre la inteligencia artificial, que muchas veces se habla como si fuera un ente que existe por sí mismo, pero lo hemos creado los humanos y es muy importante saber con qué se han entrenado esos algoritmos, porque la información que tú le vas a meter es luego la información que te va a transformar el algoritmo. Entonces, tú, por ejemplo, si usas una inteligencia artificial para que te haga un vídeo y nada más que le estás metiendo imágenes de hombres cazadores, lo que te va a sacar son hombres cazadores. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, de que la inteligencia artificial no existe por sí sola, sino que se entrena. Tampoco los humanos, es objetiva. Claro, no, los humanos somos la que lo entrenamos, y de hecho con algoritmos de reconocimiento facial todavía hay muchos problemas porque se han entrenado mucho con personas caucásicas y muy poco con personas de África y de otro tipo de caras, y cometen muchos errores a la hora de identificar personas negras, y eso, por ejemplo, pues puede implicar pues más criminalización. O sea, tiene muchos impactos en lo que hay que pensar a la hora de usar una herramienta como la inteligencia artificial, que obviamente es súper útil, pero que no existe por sí misma, que al final la hemos creado los seres humanos. Pero al final esto es una plasmación de cómo somos los seres humanos, porque esos mismos problemas los tiene también cuando hay un ser humano detrás. Es decir, tenemos una serie de repetición de patrones, vamos a decirlo así, de prioridades de consulta, tal, pues todo esto que estamos hablando de la sociedad en la que vivimos, que claro, genera unas tendencias. Entonces, ¿quiénes entrenan a esas inteligencias? O incluso las dejas abiertas con Google, ¿y qué predominan en Google? Pues es que si va a tirar de esas imágenes, pues nos va a representar ese mundo, que no necesariamente es el mundo en sus proporciones reales, sino en las de quien alimenta Google, que somos nosotros, pero tiene prioridades, sabemos que tiene ciertas preferencias.
Sí, bueno, yo solo por completar un poco lo que ha dicho mi compañera Natalia, nosotras precisamente estamos bastante familiarizadas con inteligencia artificial. Sí que creo que en ambos casos defendemos su uso según qué cosas, pero precisamente al hilo de lo que comentaba Natalia, en el caso preciso a nivel de ilustración, yo personalmente no estoy familiarizada, no tengo formación como ilustradora, entonces en ese sentido me ha parecido admirable lo prudente que ha sido Diego, porque yo habría sido mucho más taxativa. Como dice Natalia, la inteligencia artificial al final requiere de una base de datos, no es que cree por sí sola, sino que hay que entrenarla de alguna forma. Y el problema principal que hay con la ilustración es que esas imágenes al final que se utilizan son imágenes que en algún momento han creado otros artistas, con lo cual al final ya no solo que carezca de esa creatividad o capacidad de crear de cero, sino que hasta qué punto podríamos estar hablando de plagio al final, ¿no? Si estamos hablando de una herramienta que bebe de la creatividad de las ilustraciones originales de otros artistas, lo que estamos haciendo al final, digamos que no deja de ser un copia y pega, pues eso de colores, de estilos, de figuras, de temáticas, ¿no? Que ya no son, o sea, ni siquiera me voy a meter en que en algunos casos no tenga nada que ver con la realidad y nos las comamos como que tienen que sí que lo son, ¿no? Porque entramos en esta parte que decía Diego de que muchas veces es interpretación, subjetividad, ¿no? Pero simplemente me voy a meter en el hecho de que no deja de ser pisar en muchos casos, por lo menos en este caso particular, horas y horas y horas de trabajo de otra gente. Entonces, eso, yo soy partidaria de que la inteligencia artificial puede ser muy útil según qué tareas, según qué, pues eso, a nivel de en la propia arqueología, a nivel de reconocimiento de patrones, hay muchas cosas que se nos escapan a la vista y esto puede ser una herramienta muy útil para complementar este trabajo, para ver estas cosas que se nos escapan, pero según qué contexto. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, lo dicho, sin estar tan metida en la ilustración, ni mucho menos como está, por ejemplo, Diego, creo que presenta muchas más problemáticas que beneficios reales. De hecho, uno de los mayores problemas que ha habido recientemente en este ámbito es que por el hecho de tener una cuenta en Instagram, por poner un ejemplo de red social, y subir tú una ilustración, estás alimentando una IA. Están cogiendo tus datos, están analizando tus imágenes para pasarlas a una base de datos que va a alimentar una generación futura de imágenes. Aquí hay mucho debate y me parece que es algo que nos pilla muy verde. ¿Hasta qué punto eso ataca contra los derechos intelectuales de las personas que están creando lo que están subiendo y lo que está alimentando la IA? Porque, bueno, esto está mirado a la letra minúscula, que tú, por el hecho de subirlo, ya has firmado tal, que has descargado la aplicación, ergo, eso, o sea que está ahí de, jolín, es que me estás robando el trabajo, pero para poder publicitarlo yo, es que el 80% del trabajo que me surge de encargos viene por redes sociales. Necesitas exponer tu trabajo a la gente y la forma más accesible que tiene el público de recibirlo es por redes sociales, pero tú a la vez estás alimentando una IA porque te están exigiendo que por utilizar esas plataformas van a utilizar tus datos para alimentar bases. Es un círculo vicioso del que no se puede salir. Y al final se crean pues estas... aún no se sabe a dónde van esas imágenes, porque es algo que se dio a entender, como que, bueno, que se desveló que este hecho existía, pero no se sabe para qué usos ni con qué destinos se está acumulando tanta información. Pues es que no puedo evitarlo, o sea, es algo como que está ahí, tú puedes hacer tu trabajo propio de procesarlo y tener tu opinión al respecto, pero es un círculo del que no puedes salir y no sabes dónde va a acabar. Es que no puedo evitar que la niña de Melka se vaya, porque le ha subido a Twitter o Instagram, se vaya a esa base y en el futuro pueda alimentar una IA, pero al final... de alguna forma casi prefiero que sea ella la que alimente una inteligencia artificial que no esas imágenes que pones en Google si pones Homo ergaster. Y cuando le dices a una IA, dibújame un Homo ergaster en la orilla de un lago y te pone a 3 hombres con la cara borrosa y 7 dedos en cada mano cazando un elefante de 3 toneladas. Entonces, bueno, pues es que es un círculo del que no se puede escapar. Es que más la legislación va a tener muchísimas dificultades. Yo ayer hice la prueba de meter en una IA, recrear una vasija griega con unos desfiles de hóplitas.
Claro, pues eso, el problema es que esos no me van a reclamar nadie, las figuras originales, los derechos, pero si es una inteligencia artificial que fracciona, es decir, ¿dónde está el límite? ¿Cómo rastreas dónde te estás metiendo los derechos de alguien que realmente está con vida, que está en situación de reclamar derechos de eso? Va a ser muy difícil legislar y ahí es donde entran los claroscuros. O sea, a partir de todo lo que se genere de un tiempo a lo mejor de un siglo hacia atrás, que ya los derechos, pues sí que se supone que están compartidos, todo lo que hay de ahí hasta nuestro tiempo, a ver cómo haces el rastreo de qué fracción se ha agarrado de dónde, porque esto es tan potente y además funciona a tal velocidad que aunque creo que ya está habiendo IAs que detectan imágenes que se han generado con IA, están haciendo sus propias policía, es que es irrastreable, o sea, llegas al código tal. Entonces, buena suerte para quienes tengan que legislar eso y mientras tanto, mientras no haya algún tipo de limitación, pues claro, eso lo que va, a su vez creo que va a seguir alimentando la propia base de datos, es decir, vamos, los bancos de consulta se van a empezar a llenar de imágenes generadas con IA, o sea, va a ser muy divertido, o sea, vamos, sí. Creo que... De hecho está ya, o sea, hace poco estaba con un proyecto, bueno, que era más enfocado a biología y claro, me pedían que ilustrase un antílope de la clase, no sé qué, no tengo ni idea de cómo es, tengo que recurrir a imágenes de Google. Es que ya te pones a buscar algo en imágenes, en Google Imágenes, y te encuentras imágenes creadas por IA, que están en bancos de imágenes y que no están pagando los derechos de autor a ningún fotógrafo ni a ningún ilustrador, y eso va a ir creciendo. Entonces es algo que ya no hay escapatoria y o sea, en el tema legislativo va a ser un caos. O sea, esto no sé por dónde va a salir, pero es pues, complejísimo. Yo me temo que en el tema legislativo tenemos muy pocas opciones porque si revisamos la legislación actual sobre copia y plagio y tal, es tan permisiva, digamos, o sea, en el momento que cambias una imagen, un 40% ya es tuya, ¿no? Siguiendo ese hilo, estamos perdidos, ¿no? Por ahí yo iría más a, me ha encantado el ejemplo que has puesto, Diego, de la alimentación, ¿no? Me parece muy bueno. Y efectivamente, ¿no? Creo que sin duda va a haber un consumo masivo que alimentado por este tipo de mecánicas, pero también habrá otro público que querrá comer bien todos los días, ¿no? No solo los sábados por la noche, ¿no? Digamos. Entonces ahí es donde cabe vuestra calidad, ¿no? Que por cierto, bueno, realmente cogí el micro para felicitaros porque me ha encantado todo lo que habéis presentado, me parece magnífico. Diego, esta ilustración es genial, tus animaciones son preciosas, basadas en las propias imágenes, ¿no? Prehistóricas, y Marta, no he leído tus textos, pero seguro que también lo son. Así que nada, muchas gracias y felicidades a ti. Porque no sé, ¿de cuántas horas estamos hablando de preparar una ilustración de esas a doble página? Entre que os conectáis vosotros dos, quiero que me cuentes esto, te presento estos textos, tú lo coges la idea y lo llevas y lo aprobáis. Al final dais un visto bueno. A ver, pues depende mucho, porque hay veces que en 2 horas de trabajo hago lo que en otro día hago en 12, pero... así a grandes rasgos, por ejemplo, en este proyecto, lo que me llega es un bruto, bueno, luego Marta os cuenta su proceso también, que es súper complejo, pero me llega un bruto en un PDF, pues dividido súper bien, con sus párrafos, estructurado, más o menos con una idea clara de cómo pues jerarquizar la información, y luego sobre eso pues es pasarlo, no sé si tenéis porque tengo por ahí algún boceto en el... No sé si está puesto el PowerPoint o... ¿Es el PowerPoint? Sí. Ah, sí, vale, toma. Ay, gracias. Bueno, aquí la verdad es que el boceto está bastante avanzado, pero bueno, a mí pues tengo estos bocadillos de texto y es un poco pues organizarlo y ver qué es lo que queremos transmitir. En este caso, por ejemplo, era, pues por un lado, una de las páginas dobles dedicarlo a las actividades y otra doble dedicarlo a esta... uy, no me sale la palabra. Bueno, hacer referencia a la ilustración de Mauricio Antón de la familia, poniendo pues a unos ejemplos de restos de la sima de los huesos, que por cierto no lo hemos dicho, pero bueno, pusimos que estaban, no pudimos dibujar el árbol, pero pusimos las hojitas de roble para referenciar esta ilustración tan mítica. Pero bueno, el caso es que tiempo el boceto me puede llevar un día o dos.
entre que estructuras un poco, decides, hablo con Marta, hablamos con la editora, sobre todo en las primeras páginas al principio, cuando aún tienes que dar un poco forma al concepto general del resto del libro. Cuando ya llevas bastantes, ya sabes un poco la forma de trabajar para que todo tenga una misma unidad, entonces es más rápido. Pero bueno, al principio cuesta más. Pues en total una semana por cada 2 páginas más o menos. Quizá si se atraganta un poco más, pero más o menos una semana. Sí, era por incidir un poco en esa idea que estamos repitiendo de ir a un buen restaurante, ¿no? Porque en tu caso animar 20 segundos no te lleva 20 segundos. No. No, además ahí probablemente, bueno, las irán educando y cada vez harán más cosas, pero no, son muchas horas y sobre todo que pues eso, cuanto más exótico sea el tipo de imagen con el que estás trabajando. Ayer me puse, a las mismas que estaba intentando hacer lo de las vasijas griegas, intenté lo mismo con celtíberos, obviamente no salió nada. Pues entonces, cuando quieras expresar algo donde las inteligencias artificiales creo que no van a tener nunca llegada, pues es que hace falta una persona y además que te diga con un poquito de rigor lo que puedes y lo que no puedes hacer. Es decir, como digo, no creo que estemos aquí por hacer dibujos animados, sino porque estamos en un ámbito de la divulgación, con lo cual no todo vale. Necesitas, lo primero, rigor. Y luego, si puedes, además, pues darle un poco de espectacularidad y tal, pero creo que ahí, pues eso, a las inteligencias artificiales lo mismo. Tendrás que ponerles a muchos educadores y muchos ¿Cuál censores. es el balance entre ese rigor y lo espectacularidad, llamar la atención, lo artístico? ¿Cuál es el balance en tu opinión? Y yo creo que no hay que pelearlos porque eso nunca va a acabar bien. Hay que ver cuánto puedes juntarlos. Es decir, que el rigor... Me encanta una expresión. ¿Qué es el rigor? El rigor también, sí, pero a veces cuando intentas ser tan riguroso, me encanta una expresión de mi padre que siempre dice, cuando no sacas nada por ser riguroso, al final es el rigor mortis. Entonces, creo que al final tienes que buscar que vayan los dos de la mano. O sea, está claro lo que tienes que contar, pero por encima de todo, también está mi mujer que a todo lo que hago le hace la prueba del bostezo. Y hay que ser así de cruel. Digo, es que, vale, dale otra vuelta porque me aburre. Entonces hay que buscar que cuentes lo mismo, pero le tienes que dar una vuelta y necesitas una segunda opinión y todas esas cosas. Necesitamos humanos detrás de todo eso. Entonces, bueno, yo creo que eso, que cada proyecto y cada inversor, así decir, mecenas de cada proyecto, pues va a ser más flexible, va a ser más exigente y entonces tendremos que estar más en unos proyectos que en otros y dedicar nuestras horas, que las merece, a esto, y en otros pues dejar que se lo lleve una IA porque que a lo mejor no lo valoran. Ya está. Y bueno, tú y yo, Marta, no somos ilustradores, más bien estamos en el otro lado, ¿no? En pelearnos con ellos, ¿no? Que facilita mucho las cosas que tengan formación en arqueología y Ya lo ha planteado un poco Diego, cómo trabajáis. No sé si has trabajado con más ilustradores, aparte de Diego. ¿Tú cómo les planteas lo que quieres que te ilustren? ¿Cómo le presentas tu idea y tu plan de lo que quieres ver? Porque lo hemos dicho, nada es objetivo. Tú tienes una idea, en este libro está muy clara también. Tú tienes una idea de lo que quieres que se recree ahí, ¿no? ¿Cómo es tu modus para que te capte? Bueno, yo, como he dicho antes, trabajar con Diego ha sido todo un placer porque lo ha hecho todo muy fácil y también está abierto a escuchar, que también tenemos que hablar un poco del ego de los artistas, que a muchas veces no les puedes decir nada porque, sobre todo si tienen mucha experiencia, es el como... de los arquitectos es mayor, ¿eh? Seguro. Entonces, lo bueno de tener formación arqueológica los dos y de estar además en la misma línea o también en el mismo terreno, digamos, es que yo sí que había algunas imágenes o bueno, algunas páginas que según las escribía pensaba, bueno,
pues voy a ahorrarme este texto porque no puedo hablar, por ejemplo, de evolución tecnológica, me hubiera gustado hablar un poquito más porque también es interesante, pero si quiero explicar evolución humana no me puedo poner a hablar de las herramientas, más luego hacer el discurso feminista, más todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Diego le dije, hay una página que es de cuando llegamos a los Sapiens, le dije, pues mira, aquí hablo un poquito, muy poquito de cómo evoluciona la tecnología, ¿por qué no hacemos un kit tecnológico? Y entonces Diego dibujó diferentes herramientas de diferentes épocas además, en diferentes materiales para que vean, como digo, de manera visual, ya se queden como decir, ay, ostras, pasamos de estas herramientas tan básicas, de unas lascas de piedra, a todo este tipo de objetos, ¿no? Y como digo, algunas, yo el tema del texto, como venía de las charlas del museo, lo tenía muy claro, todo el tema de la evolución, entonces realmente no me llevó mucho tiempo escribirlo, luego sí que era ajustarlo, porque al principio lo hice muy científico, entonces la editorial me dijo, bueno, hazlo un poquito más ameno también. Y el mayor problema que creo que hemos tenido ha sido que, como digo, es muy barroco y yo quería contar mucho, pues a veces había que sacrificar por algún lado. Pero ha sido un lujo trabajar con él, teníamos como la misma visión y también, por ejemplo, en el caso de los neandertales le dije, mira, pues quiero, como siempre, cuando nos imaginamos a los neandertales, pensamos un ambiente de frío, estos neandertales en el hielo. Ostras, también estaban en Gibraltar pescando y cogiendo moluscos, ¿no? Pues vamos a hacer como una comparativa. Una página es la de ellos en el frío, digamos, en el hielo, y en otra es un ambiente de costero. Entonces, también, de alguna manera, queremos como transmitir esa imagen siendo todos los científicos que podemos ser y creando nuevas realidades que de otras maneras pues no se ven, ¿no? Como hemos dicho también los niños, que también muchas de las figuras cuando aparecen, que ha dicho él con el tema de los pelos, las verrugas, todo, siempre son como imágenes muy idealizadas, muy precioso todo el mundo y bueno, pues habría de todo, habría heridas, sería una realidad bastante cruda y también pues hay que plantearlo, ¿no? Y desde la perspectiva opuesta a la de vosotros, a veces iremos con ideas descabelladas, ¿no? De, oye, no, pero es que esto no puedo hacerlo, ¿no? Aunque tú lo veas así, ¿no? A ver, depende mucho con quién estés trabajando, porque hay todo tipo de clientes. Hay algunos que te dan más libertad, otros que te llevan muy tirando la correa para que no se te suelte la mano y dibujes por ahí lo que quieras, pero pues sí, hay veces que de repente dices, bueno, a ver, yo tengo una mano y el día tiene 24 horas. O sea, no puedo aquí hacer una representación de, yo qué sé, una ciudad perfecta porque no, o sea, tienes también... Entiendo que trabajar con un ilustrador no tiene que ser fácil muchas veces, pero como ilustrador a veces también te enfrentas con algunos clientes que tela marinera. Pero bueno, al final es encontrar un punto medio y yo personalmente he tenido la suerte de que en los proyectos en los que he trabajado que han sido más densos, que han necesitado más apoyo científico y con los que he tenido que trabajar más cercanamente con los investigadores, siempre ha ido fenomenal porque además suele haber mucho interés en, jolín, a ver cómo representamos esto, porque ellos lo tienen tan interiorizado y lo tienen tan, o sea, viven tan al día con lo que tú vas a trabajar, que ves en sus caras que les hace realmente ilusión y que están felicísimos de que lo vayan a ver en un formato físico y hacerte partícipe un poco del proceso. Pero depende mucho del proyecto en particular, entonces hay de todo. Yo me voy al otro lado, o sea, es tu pregunta, pero dada al revés. La guerra que le damos nosotros a los equipos científicos, me pasa sobre todo, yo creo que suelo citar una cosa que, como lo que más me gusta del mundo celtibérico, siempre tenemos que hacer poblados, ¿vale? ¿Y cómo rematan las murallas? ¿Tienen almenas o no? ¿Son empalizadas de madera, son de adobe, son de piedra? No tenemos ninguna constatación y claro, cuando les planteas esto, claro, es que no hay, o sea, cada uno además verás que lo solucionará de una manera, pero les haces, o hacemos, creo, preguntarse por cosas que a lo mejor o no se habían planteado o se había asumido la iconografía previamente existente de, es que no vamos a tener una solución, sí. Porque por ejemplo en esa escala de evidencia histórica no hay ni una sola muralla celtibérica que se haya conservado hasta arriba. Entonces cuando tenemos que hacer esa representación empezamos con el brainstorming de ¿y esto cómo puede ser? Pues es que esto por aquí las almenas se conocen desde el mundo asirio 1000 años antes, pero claro, pero no habrán llegado. Entonces os hacemos pasar malos ratos. Sí, alguna vez me han preguntado ¿cómo es el pelo de un homínido? Ni idea, invéntatelo, ni idea.
Ni idea. Es verdad, sí. O sea que a veces desde vuestro lado venís con preguntas para solucionar problemas para lo que no tenemos. Pero claro, pero luego lo tenemos que bajar a imagen y nosotros tenemos que hacer la imagen completa. Son cosas que no te paras a pensar nunca. Lo que dices, que te ha tocado. ¿Y cómo peino yo a este Homo erectus de hace 1,8 millones de años? Le pongo la raya para un lado, le pongo rastas, le pongo tupé, le pongo calvo. ¿Recurrís a modelos reales? Sí, yo, por ejemplo, aparte de un estudio un poco de los restos... ¿Coges la cara de un amigo y lo pones de guerrero? Pues en muchos casos sí. Sobre todo cuando me toca trabajar con tema más del ibérico, romano y tal, que puedo utilizar modelos más actuales, me gusta hacer guiños y decir, pues pongo a mi amiga haciendo de hilandera y pongo tal. Con temas más de homininos, pues al final es hacer un estudio... pues en general de cómo son las representaciones más actualizadas, ver, es que es súper difícil, intenté ponerme a estudiar bien pues cómo interactúan los músculos con la forma del cráneo, pero varía tanto de persona en persona que al final es algo pues, que te lleva muchísimo trabajo. Me gusta mucho también inspirarme en artistas que admiro, yo que sé, en los hermanos Kenis, que hacen unas representaciones muy humanas dentro de que se toman sus licencias. Bueno, pues escoger de muchas partes, buscar qué es lo más parecido que puedes encontrar, pues sabiendo, yo qué sé, si vas a dibujar a un sapiens de hace 250.000 años que vivía en Sudáfrica, pues no vas a inspirarte en alguien que vive ahora en Noruega y trabaja de oficinista, pues vas a buscar un poco gente que vive en la zona, pues... Sobre todo hay una cosa que me parece muy interesante, que son las posturas corporales, el lenguaje corporal, porque muchas veces ves a representaciones de cazadores-recolectores que parece que acaban de salir a tomarse unas birras en el bar, o sea que están como con una postura muy actual, pero si tú miras grupos cazadores-recolectores tienen lenguajes corporales muy distintos a nosotros, porque son una cosmología y una forma de comunicarse totalmente distinta. Bueno, pues jugar un poco con eso, inspirarte... si tienes que hacer gente del Paleolítico Superior Europeo, bueno, pues fijarte, yo que sé, en gentes de Groenlandia, en gentes de Canadá, en cómo era la gente, qué gestos faciales, qué actitudes de cuerpo tomaban los nativos americanos cuando se les fotografiaba. Busco un poco pues este tipo de inspiraciones, intentando buscar siempre como la esencia del ser humano en su máximo esplendor, esas expresiones, esas arrugas faciales. Sí, bueno, a veces también la búsqueda de esos aspectos más humanos tiene cierta carga subjetiva, estamos hablando todo el tiempo, estoy pensando, por ejemplo, en la tendencia a representar a los neandertales. Ahora que sabemos que tenemos genes neandertales, pues ya no los vamos a poner como unos brutos, ¿no? Ahora los vamos a hacer casi unos primos hermanos nuestros. Recurrimos a representar niños que son más amables en actitudes, ¿no? Ahí también hay cierta trampa en esta moda. Sí, y además yo aquí lo he hecho 100%, o sea, a mí echadme la culpa porque lo he hecho, o sea, el crear sonrisas, el crear miradas cómplices, pero es una forma de acercar al lector, al observador y que de alguna forma se sienta identificado, que se sienta apelado por lo que está viendo, ¿no? Si creas una mirada fría o una impasividad o una cara de póker, no te va a transmitir lo mismo, no te vas a sentir quizá más apelado o más cercano a la representación que estás viendo, tanto en estas más caricaturas como en retratos más realistas. Al final tienes que contar una historia y a nosotros nos encanta escuchar historias, pues que la historia te llegue de la forma más efectiva posible. Sí, siempre me ha llamado la atención también que parece que cuanto más atrás tenemos que ir en el tiempo, más feos y más inexpresivos hay que ponerlos también. Sí, es que no había gente guapa. Hubo un meme hace unos años en Twitter que era una figura de los Kenis de un neandertal que lo hicieron muy guapete y la gente pues lo hizo viral diciendo, jolín, pues me tiraba un neandertal. Porque pues hicieron un chaval pues así bien, con buena presencia. ¿Y por qué no iba a haber neandertales guapos? Claro, hubo hibridación, ¿no? Ahí vienen a veces nuestras autocensuras, ¿no? Claro. Claro. Sí. Sí. Bueno,
en este caso, en el libro, al final, como era algo más rápido, he recurrido a papers. Pues yo que sé, por ejemplo, en la Etolí, pues es un paisaje muy típico de sabana para hacer, sobre todo la fauna, porque era una cosa que me parecía chula representar. Pues mirar un poco qué bichos hay en el ecosistema. Utilizamos el ejemplo de los denisovanos para explicar cómo era la tundra en lo que hoy es Siberia y tal. Y en otros proyectos y desde luego pues en batallones, por ejemplo, que hice una pequeña colaboración, era un lujo trabajar con geólogos que te explicaban la formación del yacimiento, el poder representar, el entender, porque al final estás en constante aprendizaje. Y es muy enriquecedor porque trabajas pues, con todo tipo de personas. Para el Museo Arqueológico Regional, haciendo una representación de ermitas paleocristianas, pues el ver cómo podrían ser las telas. Estás trabajando con gente que ha trabajado directamente en yacimiento, que se dedica a estudiar iconografía, y a ti te llega todo condensado, pero estás trabajando con gente de muchísimos campos, geólogos, antropólogos, historiadores, arqueólogos, historiadores del arte, biólogos, botánicos. Al final tú lo condensas, pero te llega de todo tipo de disciplinas. Pues, si no hay más preguntas, pues lo vamos a dejar aquí. Me hubiera gustado preguntaros, para terminar, un poco una valoración personal de hacia dónde creéis que se dirige este mundo de la ilustración arqueológica. Muy breve. Creo que, aunque vuelva a sacar la IA ha aparecido porque hay tanta demanda, se necesita tanta información, tanta divulgación, que creo que vamos a seguir ahí. Tenemos que entrenarnos, tenemos que renovarnos, que nadie se piense que esto con lo que sabes ya te quedas para toda la vida, pero vamos, yo creo que estamos porque por suerte hay mucha necesidad de conocimiento cada vez más y bueno, pues tenemos que remar. Sí, yo brevemente no soy ilustradora, pero trabajo en el sector editorial, entonces no solo este tipo de libros de no ficción que llaman, ¿no?, divulgativos, sino también para adultos. Yo creo que es algo muy potente para dar vida a esos textos que a veces suelen ser un poco más duros, ¿no?, más científicos. Entonces, también al hilo lo comentabais sobre la vocación de los ilustradores. Creo que aquí hay mucho trabajo y se hacen proyectos muy, muy, muy guays que sobre todo para los niños, para las próximas generaciones, disfrutarán un montón. Sí, pues hilando, es que además tengo la sensación de que es algo como que se está reivindicando últimamente mucho. Está de moda el libro ilustrado, el acompañar de imágenes exposiciones, el crear audiovisuales, el convertir lo que antes estaba, digamos, más restringido a un público académico, el abrirlo al público general y hacerlo accesible. Y cada vez se aboga más por eso y se trabaja en crear lenguajes más diversos, lenguajes más adaptados a distinto tipo de público, y la verdad es que tengo una visión bastante esperanzadora en que esto va a ir creciendo, en que cada vez se va a hacer más popular. El libro ilustrado está en auge, cada vez veo que se demanda más material audiovisual por parte de exposiciones en museos. La IA va a estar ahí siempre, ha venido para quedarse, pero bueno, yo creo que se pone también mucho en valor el trabajo artesano, el trabajo artesanal de los que nos dedicamos a esto, y quiero quedarme con esa esperanza que está ahí, por lo menos, y ver un poquito de luz. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí esta tarde con nosotros y muchas gracias a ellos por su trabajo y por estar aquí con nosotros hoy.